Un día, Milfi se sentó sola, comiendo carne de monstruo que había cocinado y moldeado cuidadosamente en albóndigas. Un hombre del imperio la vio sentada sola, y la imagen de ella disfrutando la comida le llamó la atención, especialmente porque el hambre lo había invadido. Bajó de su carruaje y se acercó a ella, atraído por el delicioso aroma. Milfi se sorprendió. Era la primera vez que alguien le pedía compartir su carne de monstruo. Rápidamente abrió su recipiente, llena de emoción, y le ofreció generosamente algo de comida. El pobre hombre se sentó a su lado y tomó una pequeña albóndiga, solo para descubrir que el sabor superaba todo lo que había probado, sintiendo que era lo mejor que había comido en su vida. Admiró la carne en shock y notó la hábil cocción y las especias equilibradas. Cuando preguntó sobre el tipo de carne, ella respondió que era de una bestia Bekran. Su rostro palideció y sintió náuseas, ya que nunca había imaginado que comería carne de una criatura mortal. Una ola de malestar lo invadió, pero notó la leve burla en su tranquila sonrisa. Se dio cuenta de que había probado algo temido por la gente. La dejó a toda prisa, incapaz de creer lo sucedido, asombrado de que una noble comiera carne tan cargada de veneno. En cuanto Milfi disfrutó su comida, complacida de que la primera persona en compartir su alimento admirara el sabor de la carne de Bekron, ella siguió comiendo tranquilamente, explicando que la carne de monstruo cocinada, cuando se hacía correctamente, superaba el sabor del cordero y la ternera. Deseaba encontrar a alguien que compartiera su extraña pasión, alguien que entendiera su amor por la cocina sin verla como algo bizarro. Pasaron los días, y el rey organizó un gran banquete, invitando a todos los nobles a elegir parejas para sus influyentes hijas. El lugar estaba lleno de chicas bien vestidas que intercambiaban sonrisas, mostrándose de la mejor manera posible. Mientras la delicada música comenzaba, Melfi permanecía allí. Su rostro inocente y su mirada misteriosa combinaban miedo y atracción. Las chicas a su alrededor charlaban sobre joyas, la última moda y los pretendientes que las acompañaban. Mientras tanto, su mente divagaba, imaginando cómo sería la carne de monstruo mantis si se asara a fuego lento. Un pensamiento sarcástico cruzó su mente. Si esta clase adinerada supiera que los monstruos que temían podrían saber mejor que su carne, su perspectiva del mundo cambiaría. Lady Talbot se acercó a ella con aire de superioridad, viendo a Melfi comer entre ellos como alguien hambriento, y trató de mantener su compostura ante la multitud. Melfi no pudo expresar que había venido buscando un marido como las otras chicas. El lugar no se sentía como su hogar, y ella no encajaba con quienes la rodeaban. Recordó la amenaza de su padrastro, el conde Marshlighter. Si no se casaba en un año, sería enviada a un convento para vivir en soledad. Su padre le había dicho en ese momento que aceptaría a cualquier caballero que ella eligiera siempre que fuera adecuado para la familia, pero no había encontrado a nadie en este mundo pretencioso que le conviniera. Su presencia entre los aristócratas se sentía pesada, y los susurros la seguían a cada paso. Ya que se hizo conocida entre ellos como la noble que come monstruos, todos comenzaron a burlarse de ella y evitarla hasta que su reputación quedó arruinada. Ella ignoró eso y huyó hacia los caballeros, buscando un hombre que no la reconociera, esperando que él pudiera aceptarla. Mientras estaba allí, un grito horrible estalló, cuando un monstruo aterrador emergió del bosque, causando pánico y convirtiendo la música en caos. La gente huyó como pájaros asustados. En medio de la conmoción, Milfi vio a dos ancianos que habían caído al suelo y no podían escapar. Corrió hacia ellos para ver cómo estaban, pero el bastón del hombre estaba roto y él no podía moverse. Extendió su mano para ayudarlo, pero la bestia apareció detrás de ella, masiva y depredadora, y era un tipo que ella prefería. Un Bícoron. Mientras todos los demás estaban aterrorizados, sus ojos brillaron con admiración, ya que lo consideraba una comida deliciosa. Dándose cuenta de que el tiempo era esencial, trató de arrastrar a los ancianos para escapar. Su única preocupación era no dejarlos atrás mientras intentaba atraer la atención de la bestia. En el momento en que pensó que la muerte la rodeaba, un hombre misterioso empuñando una espada brillante cargó y decapitó al monstruo de un solo golpe, y la sangre salpicó por todas partes en el silencio subsiguiente. Ese hombre era el duque conocido como el hombre loco de la sangre, un guerrero legendario temido en todo el reino por su brutalidad en la batalla y su corazón de acero. Pero esa noche reveló otra faceta de sí mismo, ya que asombrosamente salvó la vida de Milfi. La gente se quedó en shock por su poder, y Milfi quedó cautivada por sus rasgos, viendo en él no terror sino un atisbo de encanto misterioso. Mientras todos susurraban con miedo, ella lo miró con silenciosa admiración, sus ojos mostrando una extraña inocencia. Cuando él le preguntó si le tenía miedo, ella notó lo que otros no veían en Galvers. Mientras ellos lo tildaban de loco sanguinario, cruel y despiadado, ella vio una extraña belleza en su rostro que la asombró. Este pensamiento le fue arrebatado de la mente cuando notó la sangre del monstruo en su rostro, y ella le ordenó abruptamente que se la lavara rápidamente, advirtiendo que la sangre de Bícoron podría ser tóxica debido a los venenos mágicos acumulados en su cuerpo, y solo una gota podría causar un dolor gastrointestinal severo. Sin embargo, ella aclaró que este monstruo específico parecía libre de esos venenos, y su sangre podría usarse en la cocina si se preparaba correctamente. Galbert no mostró interés en sus advertencias, pero se asombró por su preciso conocimiento del mundo de los monstruos. Milfi sintió una oleada de ansiedad, temiendo que sus palabras le estuvieran pesando, así que se disculpó por hablar demasiado. Él le entregó una botella de agua purificada, ya que la sangre del monstruo también había manchado su ropa. Dándose cuenta de que ella necesitaba limpieza y cuidado, notó su ropa manchada de sangre y sintió que no debía pasar el día así, tomando su mano para llevarla a su casa cercana donde podría ofrecerle un atuendo limpio. Melfi se detuvo, negándose a ir, agradeciéndole su preocupación e insistiendo en que tenía suficiente ropa, sintiendo que su apariencia actual era mejor que la de la semana pasada cuando ella misma mató a un monstruo.
Galvers se quedó helado de asombro, luchando por creer que esta delicada chica hubiera logrado matar a un monstruo. Le preguntó su nombre, y ella hizo una reverencia respetuosa, presentándose como la hija del conde Marshlider. Galvers se rió cálidamente de su excesiva formalidad, y Milfi quedó perpleja por su dulce risa, ya que no había esperado tales rasgos en alguien con su severidad. Él le dijo que había oído mucho sobre ella y no le sorprendía su conocimiento del mundo de los monstruos, ya que era conocida en todo el reino como la chica que come su carne. En este mundo había criaturas salvajes, monstruos y plantas infundidas con energía mágica venenosa, lo que las hacía peligrosas para humanos y animales, causando enfermedades, fiebre y dolor intenso. Por lo tanto, la gente estaba acostumbrada a desechar su carne. Sin embargo, Milfi sentía pasión por ella, viéndola como un desafío culinario único. Como él conocía su historia, ella no encontró razón para esconderse, diciéndole emocionada que amaba la carne de monstruo. Él le preguntó, con un brillo malicioso en sus ojos, si este monstruo era comestible, y Galvers parpadeó en shock. Ella se dio cuenta de que había cruzado un límite, conformándose con una sonrisa tímida. Él la miró, sintiendo un extraño contraste, una mezcla de inocencia y encanto, y sintió una curiosidad ardiente hacia ella. Era una chica que no temía a la sangre, a los monstruos, ni siquiera a él. Él ocultó su rostro para que ella no lo sorprendiera admirándola. Luego tomó su mano, alejándose de las miradas indiscretas. Milfi sintió un aleteo que nunca antes había experimentado, pues era la primera vez que un hombre que no la temía ni le disgustaba lo que decía, le tocaba la mano. De repente, preguntó si la carne de monstruo de la que hablaba era realmente deliciosa, ya que ella misma había probado Bekran. Melfi dudó, acostumbrada a ser vista como extraña cuando respondía, pero dijo que la carne de Bekron era similar a la ternera en sabor, incluso mejor cuando se cocinaba adecuadamente. Galvers asintió, recordándole que si la bestia no era sacrificada en un ataque de ira, su sangre permanecía pura de toxinas, por lo que no dañaba a quienes la comían. Ella se asombró de su preciso conocimiento, ya que nunca había encontrado a nadie discutiendo esto con sincera pasión. Se sintió profundamente conmovida y experimentó una alegría silenciosa. Era la primera vez que encontraba a alguien que la entendía y hablaba su idioma. Explicó que eliminar la magia de la carne de monstruo era necesario antes de cocinarla, lo que requería drenar completamente la sangre y usar herramientas de disección precisas con hechizos específicos para limpiar la carne. Galvers escuchó atentamente hasta que dijo algo que le pareció las palabras más dulces que jamás había oído. Expresó su deseo de probar esa carne de la que hablaba y quería comerla hecha por sus manos. En ese momento el corazón de Melfi se congeló de alegría. Incapaz de creer que un hombre de su estatura le pidiera algo de lo que el mundo entero se burlaba, ella expresó sus preocupaciones sobre el riesgo de que su sistema digestivo se viera afectado si comía carne de monstruo, aclarando que Becoron tenía una enorme cantidad de toxinas mágicas difíciles de digerir, porque esas criaturas eran salvajes, pero era diferente si el monstruo no estaba enojado, ya que la carne estaría cerca de la carne común, podría ser ensartada o cortada en finas piezas. Galvers se llenó de emoción, decidido a probar la carne de Becoron, incapaz de reprimir su anhelo por la hora de la degustación. Milfi notó su sonrisa contrastando fuertemente con su severidad habitual, y comprendió que esta sonrisa provenía de años de violencia y batallas que había soportado. Venía de su corazón. Dentro de ella había un sentimiento similar a la alegría, porque finalmente había encontrado un compañero que compartía su obsesión. Galvers la guió, tomándola de la mano, hacia sus tiendas, pidiéndole que pusiera los pies en el suelo y se relajara. Un hombre con un parche en el ojo dio la bienvenida a su regreso y preguntó por la invitada, así que Galverus presentó el linaje de Milfi al conde Marshlider. El respeto mutuo se solidificó, y Galvarus pidió ropa nueva para la dama. Melfi entró en la tienda, inspeccionando ansiosamente el lugar, donde encontró una palangana de madera llena de agua que Galvarus había preparado para la limpieza. Un diálogo interno se encendió en ella sobre lo que era apropiado, y sugirió que Galvarus se lavara la cara de la sangre primero antes que cualquier otra cosa. Se sorprendió cuando él se quitó la camisa, y sus sentimientos de vergüenza se hicieron mutuos. Milfi sintió una oleada de curiosidad cuando tuvo la oportunidad de observar el cuerpo de un caballero entrenado para el combate desde la infancia, recordando un momento en que notó la habilidad de sus manos mientras cortaba expertamente el cuello de una bestia. Compartieron el baño lavándose las manos juntos, y el deseo de Melfi creció de volverse lo suficientemente fuerte como para cortar las gargantas de los monstruos ella misma para comerlos después. Vio el entrenamiento como un medio para lograr su sueño. Galvaris dudó que sus manos débiles pudieran lograr tal hazaña sin un entrenamiento extenso, pero no descartó la posibilidad de aprender y practicar. La vergüenza entre ellos se disipó, y se formó una promesa de que él sería quien cazaría a los monstruos para que ella los cocinara. Un brillo apareció en sus ojos. La pregunta que tanto había esperado se hizo realidad. Sus manos se entrelazaron mientras Galvarus limpiaba la sangre de su rostro, y ella lo ayudó a limpiarse. Cuando Caos interrumpió como un aguafiestas, quejándose de que Galvarus estuviera sentado sin camisa frente a una chica, pero eso no empañó la alegría del día, Galvarus regresó, sosteniendo orgullosamente la cabeza de la bestia, lo que le pareció la vista más emocionante, y todos quedaron atónitos por la admiración de Milfi por ella. Milfi subió al carruaje dirigiéndose a casa después de un día ajetreado, y le ofreció una caja de comida que contenía trozos de carne de la bestia. Galvarus tomó un trozo y lo probó, mientras Kios se preocupaba por la necesidad de que la carne de monstruo fuera analizada en busca de toxinas antes de que alguien la consumiera. Temiendo los efectos de los venenos mágicos persistentes, Galvarus le dijo a Kios que se callara y probara la comida primero antes de juzgar, y se llevó el trozo de carne a la boca. Mientras ambos masticaban, el asombro los invadió por su increíble sabor, superando con creces sus expectativas.
Milfi los miró con incredulidad de que su historia se hubiera transformado de la de una chica temida por otros, a una noble, compartiendo su pasión con uno de los hombres más grandes del reino. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos por la amabilidad y aceptación que nunca antes había conocido. Sintió su corazón recorrer un nuevo camino, descubriendo la naturaleza de ese hombre, del que se decía que era un villano aterrador y sanguinario, escondiendo bajo sus rasgos duros una belleza misteriosa que solo había visto en sus sueños. Dudó con el pensamiento de que había permitido que sus sueños se elevaran por encima de lo que estaba acostumbrada, y posiblemente se estaba enamorando de él sin saberlo. Después de este encuentro entre la princesa come monstruos y el duque enloquecido por la sangre, Milfi regresó al palacio de su familia, con el corazón desbordado de alegría y confusión al mismo tiempo. No sabía si ese hombre la había visto realmente como era, o si aceptaría su locura y extraña pasión. Su presencia en su vida fue una hermosa maldición que la hizo olvidar su miedo a las miradas de la gente. Mientras alguien se acercaba a ella por primera vez sin temor, ella buscaba un significado en la vida, sin darse cuenta de que lo encontraría en los ojos de un hombre sangriento, del que se decía que vivía solo para matar, pero esa mirada intercambiada con ella destrozó cada barrera que había construido alrededor de su corazón, para lograr un propósito oculto aún no revelado. Cuando llegó al palacio, la incertidumbre inundó entre la voz de la razón y la llamada de su corazón, hasta que vio a su padre, el conde Marshlider, haciendo señas al carruaje desde la distancia, ordenándole que se detuviera. Se acercó enojado y abrió violentamente la puerta, dirigiéndole un torrente de reproches, preguntándole qué había hecho, y ella pensó que su enojo provenía de su fracaso en atraer a un pretendiente de la fiesta de los nobles, pero se sorprendió cuando supo que la razón era más profunda que eso. Su padre le dijo que su posición no le permitía acercarse a un gran duque, luego la sorprendió diciendo que Galvaras había pedido su mano en matrimonio. Ella se quedó atónita, incapaz de creerlo, mientras su padre estaba confundido, incapaz de negarse o aceptar, ya que sabía que rechazar la petición de un duque podría traerle un desastre. En cuanto a Milfi, ella siguió mirándolo fijamente, sin saber quién de ellos debería tener miedo, aún tambaleándose entre el shock y el asombro. Durante su conversación aparecieron el príncipe heredero y el hermano adoptivo de Galvarus. Galvarus explicó que había enviado a sus cazadores al bosque maldito para atrapar una bestia para la dote de una novia, pero se habían dejado llevar y se adentraron profundamente en el territorio de los monstruos, enfrentándose a los más feroces y venenosos. Sin embargo, todos regresaron a salvo con una rara presa mágica. Maxim habló con un tono que mezclaba burla y admiración, acortando la distancia entre él y su hermano, instándolo a tratarlo simplemente como antes. Sin embargo, Galvarus se mantuvo reservado, trayendo a la memoria los 17 años que los habían separado desde que la familia real lo adoptó y lo nombró cuando se convirtió en duque Orsted, mientras Maxim conservaba el título de príncipe heredero. Maxim quería romper la formalidad que Galvarus imponía, así que preguntó por la cesta de comida en su posesión, bromeando sobre su contenido. Luego probó un trozo de carne seca. Asombrado por su exquisito sabor que superaba la mesa del palacio, preguntó sobre su tipo, y Galvarus respondió que era carne de monstruos voladores venenosos llamados Skart, lo que lo sorprendió con su exquisitez en lugar de repulsarlo, y admitió que era 100 veces más sabrosa que la ternera. Prometió guardar el secreto si Galvarus le daba otro trozo, sabiendo que la misteriosa noble de la que hablaban los rumores era quien la había creado. Galvarus se sintió incómodo al escuchar a Maxim describirla como codiciosa, una palabra que siempre le había dolido de boca de la gente, así que lo corrigió, diciendo que era Melfi, la hija del conde Marshlider. El príncipe lo miró con una mirada profunda, comprendiendo que esta relación no sería simple, superaba la mera admiración. Sin embargo, dijo en un tono indulgente que le daba permiso para hacer lo que quisiera. Mientras fuera consciente de las consecuencias de sus pasos, Galvarus respondió con confianza que había considerado todo, y detendría los viajes de casa hasta que regresara. Se fue sintiéndose inquieto, avergonzado por las burlas de su hermano, mientras Maxim se quedó contemplando la extrañeza de lo que había oído. Galvarus recordó el momento en que Melfi se paró valientemente ante el monstruo, la sangre cubriendo su rostro sin restarle belleza. Más bien, le añadió un encanto misterioso que encendió una fascinación irresistible en él. Desestimó lo que se decía de ella, su presencia lo había encantado desde la primera mirada. Mientras tanto, Kios llegó con soldados para anunciar que finalmente habían encontrado a la bestia deseada, un ejemplar del bosque desbocado. El rostro de Galvarus se iluminó de alegría, ya que su esperado regalo estaba listo. Kios comentó en broma que esperaba con ansias el día en que la señorita Melfi compartiera un festín preparado por ella, seguro de que presentaría un monstruo a su gusto, lo que hizo que Galvarus se sintiera más irritado por sus burlas, dudando que él fuera quien difundió la noticia de su encuentro con Melfi al príncipe. Kios ignoró la acusación con una sonrisa, y Galvarus se fue solo, pensando en ella. Temía que ella hubiera pensado que su charla sobre el regalo era mera adulación o un gesto cortés para complacerla. Recordándole las lágrimas que él presenció, se juró a sí mismo no permitir que ella llorara de nuevo, ni por él ni por nadie más. Por otro lado, Milfi contemplaba una carta sellada con el emblema de Galvarus de la familia real. Dudó antes de abrirla, su corazón latiendo violentamente, ya que le había sido entregada por un soldado montado en un raro águila de fuego de las aves del reino. Quedó cautivada por la mención del ave, habiendo soñado siempre con verla. Luego pensó, como de costumbre, en la que sabría. Pero su padre interrumpió su ensueño, reprochándole por distraerse del contenido de la carta, recordándole que fue enviada a elegir un prometido adecuado
no atraer la atención de un duque de mayor rango que el suyo, ella relató lo sucedido en la fiesta, y cómo salvó a 2 ancianos antes de que la bestia la atacara, hasta que el duque apareció y la rescató. Abrió la carta, en la que Galvaras había escrito firmemente que la conoció y pasó un corto tiempo con ella, pero la encontró digna de un lugar que le correspondía. Por lo tanto, solicitó su mano en matrimonio. Leyó las palabras con incredulidad de que el dueño de esa carta fuera el mismo hombre que había visto un día entre sangre y silencio. El hombre tranquilo, tímido y sanguinario, cuyas palabras se habían convertido en suave lluvia sobre su corazón. En cuanto a su padre, buscaba una manera de rechazar una propuesta de compromiso oficial de un duque famoso, sin herir su orgullo ni abrir la puerta al conflicto. Sin embargo, Melfi no hizo caso a su opinión, llevó la carta a su habitación y la releyó repetidamente, incapaz de cansarse de mirar sus líneas. ¿Cómo podía una persona que sabía todo sobre ella y escuchaba lo que la gente decía de ella, aún querer estar cerca de ella? Para ella, no era solo matrimonio, era un raro reconocimiento de su existencia. Se sumergió en sus pensamientos, imaginando su rostro en su mente, acercándose a ella en medio de la sangre. Una mezcla de demonio y ángel en una sola forma. Su mirada le atravesó el corazón como si pudiera leer sus pensamientos antes de que los pronunciara. Sabía que sus pensamientos eran extraños, sin embargo solo él los aceptaba. Sintió una extraña atracción entre ellos, como si él hubiera encontrado en ella a alguien que lo entendía, así como ella entendía la naturaleza de las bestias. Para ambos, la vida carecía de sentido a menos que uno encontrara a alguien con quien compartir su pasión. De repente, una luz tenue brilló desde el papel, revelando un segundo mensaje oculto. Su corazón tembló al leer. Después de que te fuiste, el aburrimiento se apoderó de mis días. El tiempo que pasé contigo fue la primavera de mi vida. Lo que más me entristeció fue escuchar que otros comían la carne que preparabas. He oído que el invierno ha comenzado en tus tierras, y te visitaré antes de que la nieve cubra los caminos el 18 de este mes. Llevó la carta a su padre. La leyeron juntos, completamente conmocionados. Intercambiaron miradas de asombro y conflicto. Él estaba atónito por la audacia del duque. Mientras ella, desbordada de alegría, se dio cuenta de que el día prometido era, de hecho, mañana, ella sentía que las acciones de Galbert superaban toda lógica. Un hombre arriesgando su reputación y estatus por una mujer conocida como la devoradora de bestias. Aunque las palabras de su padre comenzaron a sembrar semillas de duda en su corazón, la carta aún se sentía como un llamado de alguien que realmente la veía tal como era, en su esencia. Se sentó en su habitación, rodeada de un profundo silencio, sostuvo la foto de su madre y recordó su antiguo consejo de encontrar a alguien que la amara tal como era. Sintió que ese deseo finalmente se había hecho realidad. Sin embargo, una pregunta dolorosa persistía. ¿Aceptaría él el secreto de su trabajo en el instituto de investigación que había heredado de su madre? Sabía que la misión de su madre aún no estaba completa, y debía seguir su camino hasta el final, amar a Galvers o no. El sueño más grande solo podría cumplirse si ella continuaba haciendo de la carne de bestia el arte que era su pasión, su vida y su herencia, su legado más preciado. Milby se dejó llevar por el sueño y no despertó hasta que escuchó la voz áspera de su madrastra, Shelia, sacudiéndola como de costumbre y reprendiéndola por no haberse vestido aún, precisamente el día en que la familia esperaba su destino. Shelia miró a Milby, su cabello desordenado, ojos cansados, una habitación sepultada en polvo y desorden, ropa tirada por todas partes. Ella se burló diciendo que tal estado no le sentaba bien a la hija de un noble, que para lo único que servía era para comer carne de monstruo. Luego, con desprecio burlón, añadió que cuando le pidió que encontrara un pretendiente, no se refería a alguien tan importante como un duque, como el mismísimo Galbur. El hombre que la amaba, dijo, era igual que ella, loco, bestial, con una afición por el olor a sangre. En ese mismo instante, un sonido aterrador sacudió los muros del castillo. Milby corrió a la ventana y vio una enorme sombra negra descendiendo del cielo. Era Galvers, montando un imponente dragón negro. Aterrizó lentamente, majestuosamente a su lado, diciéndole que había venido tal como lo había prometido. Ella recordó su juramento de que le traería el regalo él mismo, y lo había cumplido de la manera más espectacular posible. Aterrizó el dragón en un patio apartado, y cuando lo vio, sintió algo extraño. Que alguien en su vida ahora podía enfrentar el mundo por ella, con valentía. Galvers no había esperado su respuesta. Había regresado en su dragón, trayendo consigo un regalo real, de valor incalculable, una bestia legendaria para que ella la cocinara con sus propias manos. Ante esto, su madrastra declaró que no asistiría a su banquete, insistiendo en que el padre de Milby se encargara, y que ella no se reuniría con un loco que montaba un dragón. La ira se encendió en el pecho de Milby. Anunció con firmeza que había aceptado su propuesta y que no necesitaba el permiso de nadie. Después de vestirse rápidamente, bajó a su encuentro. Galvers se disculpó por llegar sin previo aviso, explicando que no podía esperar más, mientras Milby solo pensaba en su cabello desordenado que no había tenido tiempo de arreglar. Gaius también se disculpó por la forma en que habían entrado a la ciudad, diciendo que su señor no podía soportar la espera. Galvers lo regañó por revelar lo que pretendía ocultar. Luego se volvió hacia Milby, su rostro una mezcla de seriedad y calidez, preguntándole sobre su cabello desordenado, con una sonrisa. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Él le pidió que lo acompañara para mostrarle el regalo. Ella quedó atónita cuando vio ante sus ojos la bestia real de la que una vez había hablado como un sueño lejano. No podía creer que su deseo inocente se hubiera hecho realidad. De forma tan palpable, Galvers la condujo al patio donde la bestia esperaba, y fue la visión más magnífica que jamás había visto. Ante ella se alzaba el modelo real, una de las bestias blancas más raras, pero esta era diferente. De pelaje dorado, brillando bajo la luz como un tesoro viviente, de incalculable valor, su pelaje estaba entre los más preciosos usados solo por reyes. Sin embargo, Milby no lo veía como una mera decoración, sino como un gran festín desperdiciado en los salones de los ricos. Para ella, dejar que su carne no se utilizara era un despilfarro imperdonable, una verdadera afrenta. Galvers se paró orgulloso a su lado, radiante de satisfacción.
Su regalo no era simplemente una promesa cumplida, era una clara declaración de que había venido a pedir su mano él mismo. Cuando notó su asombro y su suposición de que la bestia aún estaba viva, tomó su mano y la colocó sobre su pecho para que ella pudiera sentir el pulso de vida dentro de él, explicando que la bestia solo estaba dormida, sometida por un ligero hechizo, un encantamiento. Su rostro se iluminó. La carne aún estaba fresca, lo que significaba que su sabor sería mejor que nunca. Comenzó a pensar en voz alta, debatiendo si hervirla o asarla, hacer rebanadas gruesas o finas, cocinar filetes, brochetas o incluso sándwiches calientes. Con gran entusiasmo, su corazón se llenó de una alegría que nunca antes había conocido. Al fin, se encontraba ante el sueño que había perseguido durante años. En su mente, imaginó un festín real digno del nuevo amor que florecía en un reino que nunca había conocido uno igual, tan puro y verdadero. Miró a Galbers con gratitud y sus ojos se encontraron. Ambos se sintieron atrapados el uno en el otro, cada uno atraído por lo que les faltaba a sí mismos. Su padre llegó con los soldados, agradeciendo al duque por haber venido desde tan lejos. Aunque nervioso, vio en Galbers a un hombre capaz de comprender a su hija a pesar de su peculiaridad y su controvertida pasión, tan única. Milby entonces pidió permiso a su padre para que los dragones del duque volaran hacia el norte a cazar. Él estaba desconcertado, preguntándose si la bestia estaba destinada a alimentar a los dragones. Ella respondió con audacia que la bestia era su comida, que Galbers sabía todo sobre ella, y había venido a compartir su amor por probar la carne de los monstruos, sin reservas. Luego le pidió a su padre que les permitiera una visita al instituto de investigación. El padre se puso nervioso, no había esperado que las cosas llegaran tan lejos. Galbers intervino para calmarlo, diciendo que sabía todo lo que se decía sobre Milby, pero aún así había venido a pedir su mano, instándolos a darse prisa, ya que si la bestia despertaba, podría amenazar a todo el reino del norte. Con su furia, añadió con una sonrisa que él mismo quería probar su cocina, de la que tanto había oído hablar. El padre, visiblemente nervioso, les ordenó de inmediato que se dirigieran al instituto antes de que las cosas escalaran. Galbers y Milby partieron en sus dragones hacia el norte, los vientos llenándolos con la emoción de la libertad, de una aventura. Ella rió al aire a su alrededor mientras él hablaba de dragones, diciendo que eran criaturas magníficas pero no aptas para comer. Ella sonrió débilmente, ya pensando en algo mucho más allá del viaje. Cuando aterrizaron en el lugar, el duque notó un círculo mágico grabado en el suelo de piedra con líneas antiguas, de gran poder. Ella explicó que era el trabajo de su madre, uno que su madre había desarrollado a través de sus experimentos para preparar criaturas para la extracción. Lo condujo al interior, donde fue a buscar una botella de cuarzo turbio de entre sus herramientas, elaboradas para extraer sangre y energía de los seres que estudiaba. Con gran precisión, el duque examinó el instrumento con silenciosa admiración, mientras ella explicaba sus capacidades y la forma en que podía cambiar con su propio poder. Luego, pareció emocionarse de repente y le pidió al duque que cortara la cabeza de otra criatura, sin dudarlo. Milby decidió comenzar a preparar la bestia, admitiendo que era difícil manejar un cuerpo tan grande sola. El duque hizo una señal a sus soldados para que la ayudaran, y los caballeros de Galbraith se pusieron a trabajar con manos hábiles, afiladas por años de extraer cuernos, garras y pieles, con gran destreza. Cuando terminaron, Milby colocó sus palmas sobre el suave pelaje de la criatura, admirando su brillo e imaginando qué prendas reales podría hacer con él, pero se sentía más atraída por lo que las profundidades de la criatura ocultaban. Elevó su corazón en una oración silenciosa por respeto a la vida que pronto la abandonaría. Con solemnidad, el círculo debajo de ellos brilló cuando ella lo activó. En un instante, la espada del duque relució mientras golpeaba la cabeza de la bestia, que cayó antes de que ella pudiera siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. Sus ojos se abrieron, asombrados por la gracia y precisión de su movimiento, tan rápido. Ella levantó la botella sobre la luz brillante y comenzó su cántico, su voz firme mientras la sangre carmesí brotaba hacia la abertura. La energía pulsó violentamente, haciendo temblar la botella y la luz interior parpadear como si el cristal fuera a romperse en mil pedazos. El duque observó con asombro cómo el líquido excedía los límites del recipiente. Milby se puso nerviosa. Esto nunca había sucedido antes. Ninguna botella individual había desbordado con tanta energía, pero detenerse era demasiado peligroso, una imprudencia. Cuando la vio tropezar, el duque dio un paso adelante, preguntando cómo podía ayudar. Sin romper su concentración, ella le hizo un gesto para que reemplazara la botella con otra. Él obedeció rápidamente, intercambiando los recipientes en un movimiento suave y preciso. Milby respiró hondo y continuó su cántico hasta que la bestia quedó completamente inmóvil y la extracción se completó. Cuando terminó, sus fuerzas flaquearon y el duque la atrapó, sosteniéndola firmemente en sus brazos hasta que recuperó el aliento, con ternura. Ella le aseguró que el proceso había sido exitoso. Él miró el cuerpo de la criatura, suave, brillante, libre de putrefacción, y expresó su admiración. Ella explicó que había aprendido a extraer sangre y energía sin drenar la humedad de la carne, manteniéndola fresca e intacta, en perfectas condiciones. El duque quedó aún más impresionado con la precisión de su trabajo y preguntó sobre el origen de sus métodos. Ella habló del legado de sus padres, de cómo su madre había inventado la técnica y la había refinado durante una hambruna, para hacer de las criaturas una fuente de supervivencia para su gente, para su comunidad. Desde la muerte de su madre, Milby se había dedicado a dominar el proceso en honor al trabajo de sus padres y para seguir salvando a aquellos que una vez padecieron hambre. Sin embargo, en su tono persistía un leve rastro de placer culpable, al admitir su creciente fascinación por probar la carne de criaturas raras, de especies exóticas. La mirada del duque permaneció fija en las botellas brillantes, mientras se preguntaba sobre el propósito de Milby al recolectar la sangre y la energía. Ella explicó con calma que las usaba como combustible para encender fuegos, cocinar sus comidas e iluminar su instalación durante meses, sin interrupción. Sus palabras lo conmocionaron, pero él sonrió con admiración antes de revelar una verdad escalofriante, que la energía
esas botellas era lo suficientemente poderosa como para destruir naciones enteras. Milby estaba conmocionada, admitiendo que solo había trabajado con criaturas menores y nunca había imaginado tales consecuencias tan devastadoras. Su expresión se suavizó mientras le recordaba cómo la crueldad a menudo transformaba la inocencia en maldad, prometiendo protegerla de cualquiera que intentara hacerle daño. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando el espacio con un silencio cargado, hasta que la tensión disminuyó lentamente, y él hizo un comentario juguetón sobre los rumores que la acusaban de beber sangre fresca, con una sonrisa. Ella lo negó de inmediato, sobresaltada por la idea. Mientras él se acercaba, sus dedos rozando un mechón de su cabello rojo, admirando su brillo y el destello en sus ojos verdes que captaban la tenue luz mágica a su alrededor, y confesó que habían capturado su corazón, por completo. Ella se puso nerviosa, tratando de ocultar su rubor, insistiendo en que no había ningún hechizo detrás de su interés. Era simplemente un reflejo natural de cómo su cabello reaccionaba a la energía ambiental a su alrededor. La tensión se disipó en un silencio incómodo pero tierno mientras intercambiaban cumplidos vacilantes, sus palabras flaqueando, y el aire se volvía más cálido sin necesidad de una confesión explícita. Entonces, en un abrupto momento de ternura, la quietud fue cortada por un sonido agudo que los devolvió a la seriedad. Milby regresó a su trabajo, recordándole que necesitaban terminar de cortar las criaturas antes de ser convocados al castillo. Sin demora, el duque asintió y siguió su ejemplo. El duque alimentó a su dragón, mientras Milby se acercaba con gracia para informarle que el permiso real para cazar había llegado. Él expresó su agradecimiento, pero señaló que la carne de la criatura real no satisfaría el hambre de su dragón, en absoluto. Milby reaccionó con sorpresa juguetona, preguntando si el dragón realmente se había quejado. La idea le pareció a la vez aterradora y divertida. Él admitió que su dragón era insaciable, y casi como para probarlo, su estómago rugió ruidosamente, con fuerza. Milby sonrió y preguntó en tono de broma si él también tenía hambre. Él respondió que nunca antes había sentido tal hambre. Su mirada se desvió hacia un plato dispuesto con cuidado, admirando el aspecto de la deliciosa carne. El duque aceptó con entusiasmo, diciendo que quería probarla fresca, no añeja. En su punto, intercambiaron miradas astutas de desafío juguetón antes de decidir cortar unos trozos y asarlos al fuego, liberándose de las formalidades. El duque sacó una pequeña caja de especias raras, lo que despertó la curiosidad de Milby. Probó una pizca y se mostró encantada con su sabor. Mientras el aroma de las hierbas llenaba el aire y la sal se mezclaba maravillosamente con la carne, creando una sinfonía, admitió que lo había robado del chef principal. Era una mezcla rara que había estado guardando. Milby sonrió ligeramente, recordándole que no estaban probando comida, sino que estaban haciendo una prueba de veneno. Él asintió con una seriedad fingida. Con un guiño, ella espolvoreó las especias y encendió el fuego, sugiriendo que lo cocinaran a fondo por seguridad, mientras el duque refunfuñaba por la espera, llamando la tortura. Cuando él pensó que la carne estaba lista, ella lo negó con calma, pidiéndole que le diera la vuelta de nuevo hasta que alcanzara la perfección, el punto exacto. Justo cuando estaban a punto de probar la carne asada, un fuerte ruido rompió la calma, desequilibrándolos y provocando una confusión repentina. El duque se irritó de inmediato al intentar despedir a Caos, insistiendo en que lo que fuera que viniera a buscar podía esperar, pero los ojos agudos de Caos captaron la vista de la carne flamante y el olor a asado que llenaba el aire. Con avidez, una sonrisa traviesa se extendió por su rostro, mientras preguntaba sarcásticamente cuál era su asunto, notando sus expresiones de asombro. El duque se apresuró a entregarle el decreto real y le dijo que alimentara a los dragones, pero Caos se quedó quieto, señalando que los dragones gruñían de hambre, mientras su amo festejaba solo, sin compartir. Enfrentando la verdad, el duque le ofreció a regañadientes una porción. Caos aprovechó la oportunidad y exigió más, obligando al duque a ceder. No satisfecho, Caos se volvió hacia Milby, sugiriendo que los caballeros que durante tanto tiempo habían soportado la insípida carne de monstruo merecían una oportunidad de probar comida noble, de alta calidad. Bromeó diciendo que era un deber honorable probar la comida antes de servirla. El olor de la carne se hizo más intenso mientras se cocinaba, encendiendo un hambre visible en los ojos de los soldados. El duque sostenía un plato de brochetas, guardando el primer trozo para sí mismo cuando Caos se acercó, con astucia, rechazándolo y eligiendo otro solo para estar seguro. El rostro del duque se sonrojó mientras se aferraba obstinadamente al primer trozo, pero Caos siguió bromeando, recordándole que era el primer plato que Lady Milby había preparado para él. Con tanto esmero, el duque se irritó acusándolo de estar jugando, pero Caos se rió, afirmando que simplemente tenía hambre de buena comida. Milby le entregó a Caos un trozo para probar. Él lo tomó sin dudarlo mientras todos observaban en suspenso, luego sus ojos se abrieron de deleite. Con una expresión de asombro, declaró que el sabor era excepcional, libre de cualquier sabor a casa, derritiéndose en la boca con una riqueza como la de un vino dulce. El rostro de Milby brilló de felicidad, mientras el duque refunfuñaba que toda la situación era pura tortura. Preocupado de que pudiera haber magia oculta involucrada, algún tipo de hechizo, le preguntó a Caos si sentía algún daño, y Caos dijo con confianza que era perfectamente seguro, añadiendo que no se parecía en nada a la dura carne de bestia a la que estaban acostumbrados. Aún así, advirtió que los efectos mágicos podrían retrasarse, por lo que el duque esperó a regañadientes, con cierta inquietud. Milby explicó que nunca había experimentado personalmente un envenenamiento mágico, pero había oído que los síntomas podían aparecer de inmediato, o después de una noche. El duque, impaciente por la espera, agarró a Caos y declaró que ya había tenido suficiente de bromas, y que comería él mismo. Sin más dilación, los soldados, animados por sus palabras, se unieron rápidamente, quejándose de que no era justo que Caos lo disfrutara solo. Sonriendo cálidamente, Milby los animó a comer antes de que se enfriara, asegurándoles que tenía remedios listos si alguien se sentía mal, y que el palacio se encargaría de ellos, con todo el cuidado. Los soldados vitorearon con entusiasmo, llenando el lugar de alegría compartida. Todos probaron la carne con avidez, asombrados por su exquisito sabor. El duque la elogió, señalando que no tenía ningún rastro fuerte o desagradable, mientras Milby explicó que se mantenía tierna incluso después de enfriarse un poco, y que la dieta basada en plantas de la criatura le daba a la carne un sabor rico y afrutado, muy particular. El duque admiró su genio, pero ella atribuyó el mérito a la investigación de su difunta madre.
Él insistió en que ella merecía el elogio, admitiendo que nunca pensó que la carne de monstruo pudiera saber tan bien después de años de comer comida seca e insípida. La multitud quedó impresionada, con los ayudantes pidiendo aprender su método, y los caballeros sugiriendo que entregaran su próxima casa a su instalación, con gusto. Yo sonrió de acuerdo, aunque un atisbo de arrepentimiento lo invadió por todas las deliciosas criaturas desperdiciadas en el pasado. Milby rió suavemente, señalando que pocas personas realmente entendían su naturaleza, y que algunos todavía consideraban tabú comer carne de criatura entre ellos. Un acto prohibido. Mientras todos disfrutaban de la comida, el duque no pudo resistir el aroma persistente. Extendió la mano para tomar otro trozo, pero se congeló cuando su suave voz pronunció su nombre. Nervioso, rápidamente puso excusas, insistiendo en que cenaría más tarde. Ella solo sonrió y le dijo que se dirigía al laboratorio y lo invitó a acompañarla, con amabilidad. Cuando entraron, el duque se quedó asombrado por lo espacioso que era el lugar, y por el revoltijo de herramientas y papeles que lo llenaban. Una especie de caos organizado que mezclaba investigación y creatividad. Milby se disculpó por el desorden, pero él lo encontró inspirador, llamándolo el ejemplo perfecto del taller de un científico, un verdadero genio. Sus ojos se posaron en algunos instrumentos afilados equipados con púas, y ella explicó que los usaba en sus trampas para atrapar criaturas. Él quedó impresionado por su ingenio mientras la observaba prepararte con calma, luego preguntó si los caballeros la ayudaban con la caza, en sus expediciones. Ella dijo que a veces lo hacían, a veces contrataba cazadores de pueblos cercanos, y a veces iba sola. Su audacia lo sorprendió, y él preguntó si el conde o la gente del pueblo se oponían a su trabajo o a sus investigaciones. Ella respondió que no iba en contra de sus creencias, pero era consciente del conflicto interno que sentían hacia ella, y la investigación de su madre, pues incluso aquellos a quienes su madre había salvado del hambre habían ocultado el hecho de que sobrevivieron comiendo la carne de la criatura, por vergüenza. El duque comprendió su dificultad y mencionó cómo, en su propio reino, se creía ampliamente que comer las criaturas estaba prohibido. Milby admitió que no era valiente, solo estaba dedicada a continuar el legado de su madre. El duque luego preguntó por qué insistía en seguir un camino que su gente rechazaba, y ella le recordó la tragedia que ocurrió 17 años atrás. Un evento doloroso. Él la sintió con tristeza, recordándolo como la razón por la que había sido criado como pupilo por otra familia. Suavemente tomó su mano y la condujo al sofá, diciendo que la historia era más fácil de contar cara a cara. Una vez sentados, le pidió que hablara abiertamente y le preguntó sobre el origen del apodo de demonio codicioso que la gente le había dado, con malicia. Ella dudó por un momento, y él suavemente llevó la conversación de vuelta a la razón de su visita y propuesta, explicando que sabía mucho sobre su familia. Ella admitió que su pasado y reputación la convertían en una carga en la sociedad noble, pero él desestimó la idea, insistiendo en que no quería que abandonara su investigación y que la familia Galbraith podría darle la libertad de continuar su trabajo sin restricciones, con total apoyo. Levantó su mirada hacia ella y dijo que quería conocerla mejor, no solo en su faceta científica, sino también como persona. Milby se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Él continuó confesando dolorosamente que él también había sido llamado el Duque Sanguinario, un hombre empapado en la sangre de criaturas que no se veía a sí mismo digno de su título o de su posición. Luego le preguntó si le tenía miedo. En ese instante, ella comprendió con el corazón tembloroso que cuando él había expresado su deseo de conocerla de verdad, se refería a su alma, a esa parte íntima de su ser que sentía temor, tal como él lo sentía, y que escondía sus propias flaquezas y vulnerabilidades, justo como él lo hacía. Dentro de ella, las emociones chocaban. Se preguntaba si él la veía como una verdadera compañera, o solo como un nuevo experimento que encendía su curiosidad. Una última pregunta persistía en su pecho. Galbraith se quedaría con ella al saber todo sobre la investigación del instituto, su verdadero propósito, y la razón heredada de su madre que la hacía consumir la carne de los monstruos. ¿Seguiría mirándola con esa mirada llena de amor y admiración? ¿O la vería como todos los demás la veían? Y cuando los secretos y experimentos de su madre se revelaran ante él, ¿elegiría compartir su visión o regresaría corriendo a las sombras de donde había surgido? A Milby no le importaron las duras palabras de Galbus sobre sí mismo. Ella le dijo que le era imposible llamarlo aterrador y que pensaba que era guapo, para nada espantoso. Eso hizo que Galbus se sintiera extremadamente avergonzado. Él le preguntó si de verdad pensaba así, y Milby le aseguró que era muy guapo. Estaba emocionada, aunque le preocupaba haberlo herido con sus palabras, así que siguió elogiándolo mucho. Le dijo que su belleza le aceleraba el corazón, pero Galbus le preguntó si eso la hacía sentir miedo. Milby le dijo de nuevo que era maravilloso para ella, y en ese momento Galbus sospechó que podría estar bajo un hechizo, pero Milby le dijo que nunca había olvidado su agudeza. Entonces Galbus se dio cuenta de que a Milby le molestaba su rudeza, pero ella le dijo que eso era natural para alguien que caza monstruos, que su papel era muy importante, y que luchar contra monstruos significaba que era normal que la sangre le salpicara. Aún así, Galbus le dijo que carecía de refinamiento y que eso podría molestarla, pero Milby dijo que lo veía como alguien que trae paz no solo a la gente, sino a toda la nación, y que a sus ojos, él era muy noble. Entonces Galbus le preguntó a Milby qué pensaba de él como prometido. Ella se sorprendió por la pregunta, luego comenzó a imaginar a Galbus como prometido, y pensó que incluso en esta etapa se desempeñaría bien como caballero. Milby se dijo a sí misma que Galbus sería más que suficiente como duque, aunque sus posiciones sociales planteaban un dilema. Aún así pensó que sería perfecto tenerlo a su alrededor todo el día, y que este hombre la dejaría hacer lo que quisiera. Luego le dijo que respondería a su pregunta. Dijo que sería un esposo perfecto para cualquier chica, pero se preguntó por qué la había elegido a ella. Añadió que la gente nunca la aceptaría, ya que la fe vitalista no era común en el país de Galbus, pero si se casaba con la malvada devoradora de carne a quien todos evitaban, antes de que pudiera terminar, Galbus la interrumpió y dijo que la gente la recibiría cálidamente. Luego le preguntó si conocía el bosque Iraseni.
Milby respondió que conocía bien el bosque y que estaba lleno de monstruos, lo que sorprendió a Galbraith ya que cuantos más monstruos mataba, más aparecían. Dijo que podía deshacerse de sus cadáveres, pero donde los monstruos campaban a sus anchas, la energía mágica se acumulaba, produciendo finalmente toxinas mágicas. Dijo que tenía que seguir cazando monstruos para evitar que ese fuera el destino de todo aquel que llevara el nombre de Galbraith, pero para Galbraith los monstruos eran meramente presas. Por eso se sorprendió cuando escuchó a Milby hablar con anhelo de comerlos y la vio preparar ese plato real. Su perspectiva de las cosas era avanzada. Galbraith le admitió a Milby que su gente también comía monstruos, pero nunca pensó que podría ser un método para drenarlos de su magia. Milby esperaba que esa no fuera su única fuerza. Galbraith le preguntó si convertía a los monstruos en valiosas fuentes de alimento. Dijo que, naturalmente, la gente la recibiría entonces. Milby se dio cuenta de que su investigación podría ser útil para Galbraith. Se dijo a sí misma que si podía ayudar a alguien, entonces su propia investigación y la de su madre finalmente se cumplirían, y eso era todo lo que necesitaba. Galbraith le dijo a Milby que no necesitaría nada mientras estuviera con él, que la protegería de todo mal, y le pidió que usara su vasto conocimiento para ayudar a la gente. Milby se emocionó mucho y rompió el acuerdo contractual entre ella y Galbraith. Luego le agradeció su generosa oferta, diciéndole que era más de lo que merecía. Eso hizo que Galbraith pensara que iba a rechazar su oferta, pero Milby lo interrumpió y le dijo que aceptaba con entusiasmo. Dijo que lo más importante para ella era su investigación y que podía hacer cualquier cosa que una dama pudiera hacer. Le dijo que si cazar monstruos era su deber, entonces ella le prepararía deliciosos platos sin desperdicio. Y si eso era suficiente, por favor, cásate conmigo ahora mismo. Entonces Claudie llegó y le dijo a Galbraith que fuera con él a encontrarse con el conde en el castillo donde lo esperaban. Galbraith comenzó a caminar con Milby detrás de él, pero Claudie detuvo a Milby y le susurró que no debía revelar su investigación a nadie que no conociera bien. Luego le dijo a Galbraith que él guiaría el camino. Mientras caminaban hacia el conde, Galbraith recordó cuando Claudia había escuchado a escondidas su conversación con Milby y pensó de nuevo en cómo el duque sangriento le había propuesto matrimonio a la hija del conde. Cuando entraron en la cámara del conde, Galbraith pidió la mano de Milby en matrimonio y dijo que era un gran honor. El conde le dijo a Galbraith que la noticia era muy buena para él, pero ¿qué pasaba con el incidente del banquete? Galbraith le dijo que ese día había sido muy aburrido para él ya que había matado monstruos y estaba cubierto de sangre, y cuando Milby lo vio, no tuvo miedo en absoluto y ni siquiera apartó la mirada. Sabía que eso era sorprendente, y que incluso uno de los miembros de su propia familia no podía olvidar ese evento. Después de que el conde aceptó, Galbraith le pidió que firmara el contrato, pero el conde explicó el problema de Milby, que comía carne de monstruo. Galbraith dijo que no tenía ningún problema con eso, y de hecho lo alentaba. El conde firmó el contrato y le dijo a Galbraith que estaba muy agradecido de que admirara a su hija, pero Galbraith le dijo que no era solo admiración, que realmente la deseaba. El conde entonces preguntó por qué buscaba una prometida cuando su familia ya había adoptado muchos herederos durante generaciones. Galbraith dijo que era una pregunta natural, pero la respuesta del conde llegaría a su debido tiempo. Luego explicó por qué la quería, porque era atractiva. El conde se rió, pero luego dijo que en esta tierra, donde la fe del espiritualismo era fuerte, su destino era vivir en la vergüenza. Había planeado enviarla a un convento. Se había visto obligado a tomar muchas decisiones, sin embargo, su estatus de conde le impedía hacer todo lo que quería. Aunque era su padre, no podía protegerla. Pero Galbraith le dio su palabra al conde. Una vez que Milby se uniera a la familia Galbraith, él la protegería y le pidió que estuviera tranquilo y se lo dejara a él. 10 días después, Milby reunió sus pertenencias para mudarse a la mansión de Galbraith. También recogió todo lo relacionado con su investigación, como Galbraith había pedido. Galbraith lanzó un poderoso encantamiento sobre su contrato de compromiso y le aseguró a Milby que no se preocupara por nada. Juró nunca romper su compromiso. Luego le tomó la mano y le dijo que quería igualar la sinceridad y determinación que veía en ella, y le pidió que no se lo dijera a Caius, para que él no le refunfuñara. Entonces el conde le pidió a Galbraith que no mencionara ese detalle a Milby, pero Galbraith dijo que el conde era quien difundía rumores sobre la bruja codiciosa, entre la alta sociedad, empañando deliberadamente su reputación para protegerla de quienes querían explotar su investigación para el mal. En ese momento el conde admitió que había ido demasiado lejos, pero Galbraith le pidió que intentara limitar eso en el futuro. Entonces Melfi preguntó de qué hablaban, pero no le respondieron. Melfi luego fue a su habitación, y uno de los sirvientes vino a decirle que el modelo real estaba listo para el transporte, y que los dragones llevarían la carga congelada por el aire. Esto emocionó mucho a Melfi. Le dio las gracias a Mulan y le dijo que se asegurara de que todo permaneciera congelado. Entonces Mulan le preguntó, ¿qué hay de la piel dorada que pertenece al modelo real? Melfi decidió dejarla en su lugar, diciendo que cosería abrigos cálidos para su padre y su hijo. Después de eso, Mulan se fue, y Melfi le dio las gracias de nuevo. Melfi miró los artículos restantes y vio que casi había terminado, pero por un momento pensó en lo rápido que se mudaría con su prometido. Se preguntó si así era como solía ser para las parejas comprometidas o casadas. Entonces recordó lo que Galbraith le había dicho, que el invierno en Marshall era muy largo, y él no quería esperar hasta la primavera. Volvió al presente y dijo que tenía que prepararse para conocer a su familia. Luego sostuvo la foto de su madre y se preguntó, ¿cómo fue para ti, madre? La extrañaba mucho. Después de eso, uno de los sirvientes entró y le dijo que Galbraith la estaba esperando.
Melfi le pidió al sirviente Herman que cuidara bien del conde, y Herman le aseguró que lo haría. Luego salió de la habitación, echando un último vistazo antes de irse, incapaz de creer que nunca volvería allí. Luego fue a la habitación de su padre, llamó a la puerta y entró solo para encontrar a Shelley adentro. Melfi le preguntó qué hacía allí. Respondió que era la madrastra de Melfi y tenía que despedirse de su hija antes de su boda. Luego añadió que el olor a dragones era asqueroso. Melfi preguntó dónde estaba su padre, y Shelley dijo que estaba afuera organizando el equipaje de Melfi que sería enviado a la casa de Galbraith. Shelley le dijo a Melfi que no dejara ninguna de sus pertenencias, pero Melfi dijo que dejaría la piel dorada y le pidió a Shelley que la usara para hacer ropa para su padre y su hijo. Pero Shelley regañó a Melfi, acusándola de seducir a Galbraith para que se casara con ella. También le dijo que si ella y el duque tenían un hijo, el hijo de Shelley sería el único heredero de la familia. Melfi le dijo que se había casado fuera de la familia y dedicaría su vida a servir a la familia Galbraith. Esto enfureció a Shelley, quien le dijo que era igual que su madre, siempre guardando lo mejor para sí misma. Dijo que no soportaba a su madre y que tampoco la soportaba a ella. Amenazó a Melfi con que si alguna vez rompía su compromiso ya no tendría hogar y sería enviada directamente a un convento, pero Melfi ya había considerado esa posibilidad. Entonces Shelley le dijo que había terminado de hablar y le pidió que se fuera porque no soportaba el olor a dragones. Melfi salió de la habitación sintiéndose triste, aunque en realidad no le importaba. Al menos había escuchado el nombre de su madre una última vez. Luego fue a ver a su padre y el conde le preguntó si estaba lista. Melfi dijo que sí, que había empacado todo y que llevaba el abrigo de su madre. También recordó a su madre y le preguntó a su padre si su madre lo había hecho durante el invierno, ¿verdad? El conde lo confirmó, diciendo que ella había visto su primera nieve en esa ciudad y estaba tan emocionada que se enfermó. Siempre se comportaba como una niña, añadió, antes de disculparse. Pero Melfi le pidió que no lo hiciera. Entonces Galbraith llegó, volando desde el cielo. Le dijo a Melfi que venía por ella. Melfi dio un paso hacia él y Galbraith le besó la mano y le preguntó cómo estaba, poniéndola tan tímida que el conde se rió de ellos, sorprendido por la audacia de Galbraith. Galbraith luego le dijo al conde que realmente amaba a su hija. Le preguntó a Melfi si había terminado de empacar. Ella dijo que sí. Luego preguntó si quería todas esas cosas, pero Melfi realmente no las quería. Preguntó si debía quemarlas. Luego le tomó la mano con firmeza y le dijo al conde que se llevaría a Melfi con él. El conde se despidió de su hija y le dijo que se verían en primavera, pero Galbraith le dijo que quizás ella no podría regresar para entonces. El conde preguntó por los artículos que debían arreglarse con la familia Galbraith para la boda, pero Galbraith dijo que le enviaría todo lo necesario. Melfi se sorprendió por sus palabras. Luego volaron alto con el dragón. El conde le dijo a Galbraith que había muchas cosas que necesitaban discutir, pero Galbraith le dijo que no se preocupara, que protegería a Melfi, ya que tenía tanto la fuerza como el estatus para hacerlo. Añadió que quemar los desechos sería una tarea aburrida para ellos, así que, como hoy estaba de buen humor, se encargaría él mismo. Lo quemó todo. Pero Claudy pensó que Galbraith había ido demasiado lejos, y Galbraith le pidió que lo perdonara, invitándolo a servir a la familia Galbraith, prometiendo hacerle un lugar especial. Claudy se negó firmemente, dejando a Melfi muy sorprendida. Después de que todos se asombraron por el fuego que Galbraith había causado, Galbraith estaba teniendo una conversación con Melfi mientras volaban a lomos del dragón. Entonces Galbraith le preguntó a Melfi si extrañaría su hogar, pero Melfi naturalmente lo extrañaría, sin embargo también quería ver un futuro mejor con él. Galbraith le aconsejó a Melfi que actuara con naturalidad en el castillo de Galbraith, y lo que se requería de ella como esposa era apreciar y consolar a su esposo, pero Melfi no sabía si era capaz de hacer esto o no. Sin embargo, Galbraith abrazó a Melfi y le dijo que estaría bien y que ahora se sentía en paz con ella, lo que hizo que Melfi se sintiera muy tímida. Entonces Galbraith le dijo a Melfi que disfrutaba escucharla hablar de monstruos y le dijo que era fácil buscar monstruos en la ciudad de Galbraith y que él cazaría monstruos para ella, lo que asombró a Melfi. Pero Galbraith también le dijo que los caballeros que habían probado el modelo real aparentemente difundieron la noticia y que todos los hombres esperaban ansiosamente ver qué otros monstruos traería, lo que hizo que Melfi se sintiera muy feliz por esto, y se dijo a sí misma que el duque era un hombre muy agradable. Mientras seguían volando, Melfi vio el lugar desde arriba, delineado en rojo, y le dijo a Galbraith que era muy bueno. Pero Galbraith le dijo a Melfi que era como el color de su cabello y que era hermoso, pero Melfi dijo que no era tan hermoso. Pero Galbraith le habló de cuando usaba magia, lo que hacía brillar su cabello, y que él estaba muy fascinado por esto. Puso sus manos en el cabello de Melfi y le dijo que era hermosa, lo que hizo que Melfi se sintiera muy avergonzada cuando él le tocó el cabello. Entonces la noche cayó sobre ellos, y Melfi siguió asombrada, pero los dragones tenían luz en sus cabezas para que pudieran reconocer las ubicaciones de los demás. Pero mientras estaban en camino, pasaron por encima de un pueblo, y los habitantes vieron a los dragones como meteoros en el cielo. Galbraith le dijo a Melfi que iban a una fortaleza retirada en la frontera, pero le dijo que no se preocupara porque ella se sintió preocupada cuando él le habló de una fortaleza. Pero Galbraith la tranquilizó y le dijo que le encontraría una habitación donde estaría cómoda. Melfi se preguntó si habría ríos y bosques en la frontera, y si desayunarían y cenarían mañana al aire libre, pero era obvio que Galbraith la malinterpretó, y que ella se emocionó mucho porque Melfi pensó que esto haría que alimentar a los dragones fuera más simple y fácil,
pero Galbraith pensó que los dragones solo necesitaban un lugar para dormir y solo llevaban raciones de campo, y pensó que Melfi prefería la ciudad. Pero Melfi le pidió a Galbraith que no se preocupara por ella, y también le dijo que los monstruos peces son abundantes ahora porque esta es su temporada de reproducción, y que también podría haber frutas monstruosas en el bosque, y si tenían monstruos que solo había visto en libros, también quería probarlos, lo que hizo reír a Galbraith sobre los monstruos peces, y le dijo que había sanas en el río. En esta época del año, lo que sorprendió a Melfi porque no tenían sanas en su país, y le gustaría probar uno si Galbraith pudiera atraparlo, pero Galbraith le dijo que necesitaba una emboscada ajustada y sacarlos del agua, lo que hizo que Melfi desesperara porque se enteró de que atrapar sainas llevaría mucho tiempo. Pero Galbraith le pidió a Melfi que no desesperara, porque en esta época del año la noche es muy larga, y él le tendería una emboscada esta noche y la revisaría mañana por la mañana. Melfi le preguntó a Galbraith si hablaba en serio, pero Galbraith vio que una comida caliente y fresca era mejor que las raciones pre-preparadas y que esperaba con ansias el desayuno de mañana, pero Melfi recordó las palabras de Cayo que sus caballeros no habían comido nada más que terrible carne de monstruo hasta ahora. Luego volvió al presente y le preguntó a Galbraith si había cocinado alguno de los monstruos que había matado antes, pero Galbraith le dijo que ella no lo llamaría cocina completa porque era rancia y dura, y le dijo que recurrirían a ella en misiones largas cuando tuvieran hambre, y que las harían para no dañar sus estómagos, pero al final sufrirían por sus estómagos. Pero Melfi pensó que lo habían comido sin quitarle las toxinas, y le preguntó si sabía qué tipo de monstruo había comido. Galbraith le respondió y le dijo que era una veluvia y que eran rancias y algunas de ellas eran básicamente incomibles y esto no podía considerarse comida, y parecía que estaba rodeada de fuego muy ardiente y su interior era como barro, pero perdió el conocimiento y no recordaba si lo había bebido en su estado de hambre extrema. Después de llegar al fuerte retirado, le pidió a Melfi que se aferrara a él con fuerza y comenzó el rápido descenso. Mientras los caballeros hablaban con los guardias, Galbraith le pidió a Melfi que desempacara los bienes que necesitaría en este lugar. Mientras Melfi hacía esto, Galbraith se acercó a ella y le dijo que no era demasiado tarde para entrar al pueblo y que había perdido la cabeza al pensar en permitirle quedarse aquí por una noche. Pero Melfi no se sintió molesta en absoluto por esto y le dijo que este fuerte le recordaba su centro de investigación y que era normal para ella dormir en el suelo, y además de esto, él estaría con ella y no había nada de qué preocuparse. Luego se trasladaron a la habitación de Melfi, y Galbraith le pidió que descansara del viaje, pero Melfi le dijo que no se sentía cansada porque él le había proporcionado magia. Entonces Melfi olió un olor extraño y comenzó a seguir el olor. Luego le dijo a Galbraith sobre la presencia de algo no bueno. Luego fue a la cocina, lo que provocó la sorpresa de los sirvientes por su presencia, y uno de los sirvientes le dijo que no debería estar aquí, pero Melfi pidió permiso al rey. Luego les dijo que estaban cocinando gachas finas, y les dijo que no los llenaría, pero puso sus cosas en la mesa y les mostró carne de mula real, lo que provocó el asombro de los sirvientes. Melfi les dijo que era mudele real salado, y les dijo que estaba muy segura de esto. Pero uno de los sirvientes llamado Seth preguntó si esta era la carne de la bestia dorada, pero Mulan le pidió a su amigo que no frunciera el ceño porque Mel les trajo esta carne. Melfi le preguntó a Seth, ¿no estuviste presente durante la degustación, verdad? Entonces Seth le preguntó a Mulan si estaba seguro de que él y el señor Kios no habían perdido la cabeza, y Mulan estaba seguro de esto. Entonces Melfi cortó la carne y la puso al fuego para quitarle las toxinas, y le pidió a Seth que la probara, pero Mulan le pidió a Melfi que él también quería probar. Pero Seth no podía creer que comería esto, pero Mulan le dijo que se perdería muchas cosas si era puro. Entonces Melfi preparó su porción de carne y se la dio, y cuando Mulan comió su trozo, le gustó mucho y dijo que estaba muy delicioso y fresco también. Pero los sirvientes escucharon la voz de Galbraith, lo que los dejó en shock, y Galbraith también le pidió a Melfi que quería comer de ello. Melfi se acercó a Galbraith y le habló de que su porción también estaba disponible, y lo abrazó, y después de que ella le pidió que comiera, pero Galbraith se negó porque ella no le había dado de comer primero. Pero Melfi pensó en cómo alimentarlo como la criada solía hacer con su hermano pequeño, y que ella solía llamarlo por su nombre hasta que él la miraba. Cuando hizo esto, Galbraith miró a Melfi, y ella inmediatamente le dio la carne. Después de que Galbraith comió, Melfi le preguntó qué tal estaba, pero Galbraith simplemente le dijo, estaba bueno. Luego Seth probó la carne, y Melfi también le preguntó por el sabor, a lo que Seth le respondió que estaba muy bueno. Luego les dijo, si vamos a cocinarlos juntos, y entonces pidió a Seth y a Mulan que cortaran la carne en trozos pequeños, lo cual los llenó de gran entusiasmo y alegría. Después todos salieron a comer lo que Melfi había traído. Ella estaba feliz de verlos contentos, pero Galbraith le explicó que su alegría se debía a la comida que preparó, un plato con un aroma delicioso, y le preguntó si había hecho algo distinto. Melfi solo había cortado la carne y la había frito a fuego lento. Cuando Galbraith le dio de comer a Melfi, ella le dijo que podía alimentarse sola y le pidió que probara la carne salada. Pero Galbraith se negó rotundamente, insistiendo en que él quería darle de comer, pero Melfi, al ver la insistencia de Galbraith, comió de su mano, diciéndole que estaba delicioso. Le pidió comer el resto sola, pero Galbraith no estuvo de acuerdo y le pidió que comiera de sus manos una vez más, hasta que terminara todo su plato. Después de eso, Galbraith le pidió a Melfi hablar sobre un asunto importante, que lo llamara de una manera menos formal. Esto provocó una gran sorpresa en Melfi. Melfi lo llamó Duque, y Galbraith pensó que era mejor.
Le explicó que según Kios, las parejas comprometidas se llaman por sus nombres o con apodos cariñosos. Melfi le dijo que sus padres sí lo hacían, pero ella se sentía avergonzada y no estaba acostumbrada a llamarlo así, aunque prometió que se acostumbraría. Pero Galbraith sugirió que lo llamara por su título. Sin embargo, Melfi lo llamó Roger, lo que hizo que sus ojos se volvieran dorados, asombrando a Melfi. Ella le dijo que sus ojos habían cambiado y le preguntó si estaba bien. Luego, pidió ayuda a uno de los asistentes. Cuando Mulan se acercó a ellos, Galbraith dijo que estaba bien y que había perdido el control de su poder mágico por un breve momento. Melfi pensó para sí misma que esto le había ocurrido por la carne que les dio, pero Mulan intentó tranquilizarla sobre Galbraith, diciéndole que no se preocupara, que el poder mágico de Galbraith era inmenso, que podía almacenarlo más que cualquier persona común y que mejoraría al liberar una parte. Pero Galbraith le dijo a Melfi que estaba bien y que iría a cazar sanos. Melfi, sin embargo, descubrió que el poder de Galbraith era superior al de cualquier persona común, y que tanto monstruos como humanos poseen magia interna. Cuando ésta se acumula y cristaliza en un monstruo, secreta toxinas y los lleva a la locura. Recordó a su madre y se preguntó, ¿terminará Galbraith como ella? Se sintió triste. Luego, Melfi recordó a su madre postrada en cama, quien le había dicho que hay personas con cuerpos frágiles, pero ella nació con una gran energía mágica que al aumentar, la enfermaba y la obligaba a guardar reposo. Melfi le preguntó a su madre, ¿sientes un dolor intenso? Pero su madre le aseguró que estaba bien. Sin embargo, la madre de Melfi falleció, y todos la lamentaron. Melfi, leyendo libros, descubrió que el círculo mágico que extraía de los monstruos se acumulaba en su cuerpo, volviéndose toxinas al no poder descomponerlo. La magia de su madre era maravillosa. Al usarla, su cabello brillaba rojo, pareciendo un hada de cuento, y a Melfi le encantaba verla. Melfi siguió aprendiendo y descubrió que los humanos no toleran las toxinas de los monstruos, y sus cuerpos colapsarían antes de perder la razón. Pero mientras estudiaba, cayó en un gran pozo. Aún así, prometió completar su investigación para salvar a Galbraith. Luego regresó al presente, dándose cuenta de que estaba soñando y despertó, sorprendida al ver el abrigo de Galbraith sobre ella. Entonces imaginó que había dormido en el suelo, que el duque la encontró y la cargó, lo cual le pareció muy vergonzoso. Melfi fue hacia Galbraith, quien le dijo, «¡Ya te has despertado!». Melfi le preguntó por su estado, pero Galbraith se disculpó por haberla preocupado, pensando que ella estaba sorprendida porque él no le había contado nada. Melfi le preguntó a Galbraith si el poder mágico no se había cristalizado dentro de él, ¿verdad? Pero Galbraith la abrazó, asegurándole que estaba bien, lo que avergonzó a Melfi. Luego, Galbraith se acercó y le dijo que tampoco tenía fiebre, pero Melfi, muy avergonzada, le puso las manos en la cabeza y le dijo que estaba frío como el hielo, pero Galbraith estaba así porque se había sumergido en el agua del río. Melfi le preguntó una vez más, ¿estás seguro de que estás bien? Podrías enfermarte si sigues así de frío. Pero Galbraith le respondió que ella lo estaba examinando, y eso era algo que le brindaba calidez. Pero Melfi le dijo que se pusiera mejor el abrigo. Cuando Galbraith se lo puso, le dijo que había cazado algo inesperado para ella. Melfi le respondió que su salud era más importante que los sanas, pero Galbraith la abrazó una vez más, diciéndole que así estarían abrigados, que le echarían un vistazo rápido, y él se sentía feliz. Melfi le preguntó a Galbraith, ¿todavía no has matado al pez dana que atrapaste? Galbraith confirmó que aún no lo había hecho y que seguía en la red de pesca. Pero Melfi deseaba fervientemente cocinarlo una vez que estuviera muerto. Galbraith estuvo muy de acuerdo con la idea, pero Melfi notó que él necesitaba descansar, pues no había dormido bien. Sin embargo, Galbraith le dijo a Melfi que se sentía cómodo con ella a su lado y le comentó que su cabello era muy suave, lo que avergonzó mucho a Melfi. Ella le dijo a Galbraith que estaba muy sucia, pero él, también sucio, la abrazó. Luego llegó Seth y Melfi dijo que se alegraba de que viniera en ese momento, lo que también avergonzó a Seth. Después, Melfi, complacida de que todos estuvieran presentes, les anunció que hoy les cocinaría el pescado de Sana, les preguntó quién podría traer aceite y harina para cocinar. Seth dijo que él podía conseguirlos, y Melfi se sintió muy agradecida. Luego Melfi salió, fue con Galbraith y le dijo que estaba lista para ir con él a ver el pez Shanice, pero Galbraith le preguntó a Melfi si estaba preparada. Melfi le mostró un papel con círculos mágicos dibujados y le dijo que esto también le ayudaba. A Galbraith le pareció una idea interesante. Luego le preguntó a Melfi si pegaría ese papel en los Einas. Melfi dijo, claro, porque el agua borraría un círculo dibujado en el suelo. Luego se dirigieron al lago, y Galbraith le pidió a Melfi que retrocediera un poco. A los soldados les pidió que tiraran de la red y que tuvieran cuidado, pues era un pez similar a un monstruo. Los soldados tiraron de la red varias veces hasta que lograron sacar el pez del lago. Melfi quedó asombradísima al verlo. No se parecían nada a las ilustraciones de los libros que había leído, y pensó que si sus dientes la mordían, una parte de ella sería cercenada. En ese momento Galbraith, usando su magia, le pidió a Melfi que tuviera cuidado. Luego preguntó, ¿debería cortarle la cabeza ahora o qué? Melfi respondió que no, que debían matarlo con esa hoja fabricada en la ciudad de Galbraith. Ella levantó la hoja, pero no pudo controlarla bien debido a su peso. Galbraith le preguntó a Melfi si pretendía hacerlo sola.
Melfi dijo que quería, pero que ya no se sentía capaz. Galbraith le quitó la espada y le dijo: «Ya te lo dije antes, déjame el trabajo pesado a mí». Melfi recordó cuando Galbraith había dicho en el pasado que le dejara a él la lucha. Luego, Galbraith se acercó al pez y le pidió a Melfi que le explicara cómo hacerlo. Melfi dijo que primero debía cegar al pez, porque los peces no se mueven en la oscuridad. Cuando Melfi hizo esto, el pez dejó de moverse. Luego le pidió a Galbraith que apuñalara la parte trasera, desde el ojo y por encima de las branquias, y luego girara la hoja. Cuando Galbraith estuvo bien preparado, Melfi le dijo: «Ahora hazlo». Galbraith apuñaló al pez, y Melfi le dijo que al retirar la tela debía girar la hoja. Galbraith hizo exactamente lo que Melfi le pidió, lo que mató al pez. Después de eso, Melfi pidió a todos que retrocedieran y le dejaran el resto a ella. Luego, Melfi pegó los papeles de hechizos en el pez, lanzó su conjuro y extrajo toda la sangre del pez hasta llenar la botella. Después, le entregó la botella a Galbraith. Melfi también quería quitarle la cabeza, los órganos y las escamas. Luego le pidió a Galbraith que le enseñara a hacerlo para no tener que preguntarle siempre. Pero Galbraith sonrió y dijo que había cortado muchas cabezas de monstruos. Sin embargo, no tenía el mismo entusiasmo que Melfi y no lo disfrutaba a menos que cocinara monstruos con ella. Melfi también estaba feliz cocinando con él y con todos, y recordó que en su ciudad solía hacer esto, y también sus investigaciones en solitario. Cuando los soldados levantaron el pez, Melfi dijo emocionada: «Vamos a cortarle la cabeza y los órganos también», lo que también entusiasmó a los soldados. Después el pez fue colocado sobre una caja de madera y Galbraith se dispuso a cortarle la cabeza, pero le preguntó a Melfi cómo hacerlo. Melfi le dijo: «Debes empezar por el lado izquierdo del lugar donde lo apuñalaste antes, ¿es?». Galbraith pensó que ese ángulo era difícil, pero usó su fuerza y cortó bien, lo que animó a los demás. Melfi también quedó impresionada y le dijo a Molin que Galbraith usaba también su espada que logró preservar la carne después de cortar la cabeza. Molin también estaba muy impresionado, pero Galbraith les preguntó: «¿De qué están hablando ustedes dos?». Melfi dijo que hablaban de sus habilidades con la espada, lo que avergonzó a Galbraith. Después de eso, retiraron los órganos vitales del pez. Melfi le dijo a Galbraith que los órganos y la cabeza no eran comestibles. Galbraith ya lo sabía y usó magia de fuego para quemarlos, lo que también asombró a Melfi. Molin le explicó a Melfi que Galbraith había inventado ese hechizo para ayudar a quienes tenían dificultades para deshacerse de los monstruos. Después se dirigieron al castillo. Seth les dijo que no podían cocinar dentro porque había un problema en la cocina. Melfi pensó que esto era bueno para ella, ya que no había limpiado la cocina después de cocinar y el aire lo eliminaría todo. Luego preguntó si había alguien entre ellos que pudiera cortar el pescado y quitarle la piel. Ambry levantó las manos y le dijo a Melfi que él hacía eso casi a diario. Después de eso, Melfi le pidió a Ambry que se encargara del pescado. Entonces Ambry peló la piel y cortó el pescado con gran destreza, lo que asombró enormemente a Melfi. Melfi dijo: «Claro, este es el calibre de los hombres de Galbraith». Luego pensó que cortar algo que había sacrificado tan bellamente parecía un desperdicio, pero a Ambry no le importaba. Mullen pensó que si se machacaba y se freía, sería perfecto para él y que comerían hasta saciarse. Melfi estuvo de acuerdo y deseó que todos la ayudaran, y los soldados se mostraron muy entusiasmados con la idea. Después colocó 2 ollas al fuego, haciendo que la temperatura de una fuera más fuerte que la otra, pues freiría el pescado en 2 etapas. Galbraith le preguntó a Melfi si él también podía ayudarla. Melfi le pidió a Galbraith que vigilara la olla caliente, por favor. Luego, Melfi explicó cómo machacar el pescado. Como no tenían huevos, mezclaría especias con harina, sumergiría los trozos de pescado en la mezcla, los freiría en la olla hasta que se doraran, los retiraría y los pondría en la otra olla para que no se secaran, pero sería por poco tiempo, para que formaran una apariencia exterior crujiente y quedaran jugosos por dentro. Así estarían listos sus shanas. Después cada uno hizo algo, pero Galbraith no pudo mantenerlos bien en el aceite. Cuando se los mostró a Melfi, le pidió disculpas, pero Melfi le dijo que nadie lo hace perfecto a la primera. También le aseguró que era comestible y le pidió que le diera un trozo. Galbraith pensó que era un fracaso, pero Melfi dijo: «No, está muy delicioso, pero tengo las manos pegajosas y lo probaré para comprobar la toxicidad». Abrió la boca para que él la alimentara, lo que avergonzó a Galbraith. Pero Melfi le dijo que estaba recién frito y también le pidió que soplara uno para ella. Entonces Galbraith sopló uno para Melfi y luego la alimentó. Cuando Melfi lo probó, se asombró de su exquisitez. La carne era muy tierna y el aroma del rebozado crujiente y salado combinaba a la perfección con la carne masticable. Cuando Galbraith le preguntó por el sabor, Melfi dijo que la carne era irresistible y que el sabor explotaba en su boca al morderla. Luego Galbraith lo probó él mismo y comprobó que estaba muy bueno, y que Melfi tenía razón, era delicioso. Entonces Melfi se sorprendió de que Galbraith se terminara la mitad de su comida, lo que le causó una gran admiración. Galbraith dijo que no había problema en añadir más sal. Luego sugirió probar uno de los trozos que salieron bien. Antes de que él lo hiciera, Melfi le pidió probarlo primero para verificar la toxicidad, pero Galbraith lo probó y también se asombró de su exquisitez, pidiéndole a Melfi que lo probara ella también. Melfi dijo que también estaba muy bueno y esponjoso, y que era ligero, así que se podía comer sin parar. Galbraith sugirió preparar ambos, ya que habría quienes preferirían uno u otro. Luego le pidió a Mollen que lo probara, lo que alegró a Mollen,
Después de eso prepararon ambos tipos, y los soldados también los probaron. Al terminar, Melfi agradeció a Galbraith por ayudarla, y le dijo que lo había disfrutado mucho porque él estaba con ella. Galbraith vio que lo importante era que Melfi se divirtiera. Luego le preguntó a Melfi, ¿comeremos afuera? Melfi respondió, claro, y añadió que le había pedido al cocinero del castillo que trajera verduras y pan, y que ya habían arreglado todo en el gran salón. Le pidió a Galbraith que fuera allí y disfrutara de un delicioso desayuno. Luego le pidió a Molin que acompañara a Galbraith para que preparara la mejor comida para el hombre del momento. Entonces Molin agarró a Galbraith, lo que le molestó, pero Mullen le dijo que nadie más comería a menos que él lo hiciera. Entonces Galbraith miró a Melfi, y Melfi le dijo que iría después de deshacerse del aceite y que añadiera sal a su gusto. Luego Mulan arrastró a Galbraith adentro. Después de eso, Melfi pensó que Galbraith hizo todo esto por ella, pero ella siempre le dice que está emocionada por conocer otros monstruos, aunque debe ser cuidadosa y considerar también lo que él desea. Y mientras ella limpiaba, Zed y Embry se acercaron y le dijeron que le ayudarían con la limpieza, pues 3 personas son mejor que una sola. Y después de eso, Melfi les ofreció carne y les preguntó qué les parecía. Le preguntó a Zed si también era de sana, y Embry notó que tenía mucho aceite. Melfi les explicó que era carne de la barriga, no apta para freír, por lo que no quería servirla a los demás, pero Zed dijo que le parecía apetitoso y lo comió. Embry, tras probarlo, dijo que también estaba muy delicioso y pensó que estaría más sabroso con jugo de fruta ácida. Y Zed comentó que les había pedido que trajeran frutas para el desayuno y quizás tuvieran algunas allí. Entonces Melfi les dijo, apuremos antes de que se acabe la fruta. Después, se dirigieron al interior del castillo, y los 3 se prepararon bien para atacar la comida. Pero al entrar encontraron a muchos soldados comiendo de lo que habían preparado. Entonces Galbraith llamó a Melfi para que se uniera a él. Una vez que Melfi lo hizo, él le dijo que volarían después de comer y le pidió que comiera bien. Melfi también le pidió a Galbraith que comiera hasta saciarse. Galbraith empezó a comer, y Melfi descubrió que era otra forma de hacerlo. Lo imitó y encontró que sabía muy bien, y que podía comer sin ensuciarse las manos. Luego Zed presentó la fruta ácida de la que habían hablado. Melfi tomó una, la puso sobre la carne, y al probarla, el sabor de la carne se realzó. Se asombró de esto, pues comerla se hizo mucho más fácil, y pensó que sería útil para sistemas digestivos débiles o para quienes tuvieran poco apetito. Y Galbraith preguntó si era tan delicioso. Melfi le preguntó si le gustaban los sabores ácidos, pero Galbraith no lo sabía, pues solo los comía al beber. Al probar una carne con sabor ácido, se sintió molesto, lo que preocupó a Melfi. Pero Galbraith le dijo que estaba bien, que la acidez lo despertaba, pero que no pasaba nada. Y Melfi se dijo a sí misma que a él no le gustaban los alimentos ácidos y que no debía cometer ese error de nuevo. Galbraith le dijo que estaba disfrutando mucho con ella. Después se prepararon para partir, y Zed y Embry le informaron a Melfi que habían preparado comida para el camino y que también habían congelado y salado los sanas restantes, y Melfi vio que de esta manera duraría más y les dio las gracias, lo que los alegró. Y mientras se preparaban para partir, Galbraith dijo que el camino a la ciudad era muy largo y les pidió que se mantuvieran alerta para evitar cualquier accidente. Luego volaron alto, y mientras lo hacían, Galbraith le dijo a Melfi que se dirigían a Batum. Melfi estaba emocionada de ir a un país completamente nuevo para ella. Melfi le comentó a Galbraith que no había dormido la noche anterior, y Galbraith le aseguró que estaba bien, que estaba tomando esto, y luego le mostró la taza verde. Melfi pensó que a Galbraith no le gustaba esa taza, pero él le dijo que nunca había dicho eso y que de hecho le ayudaba a mantenerse despierto, lo que la sorprendió. Melfi entonces le dijo a Galbraith que necesitaba descansar y que ella podría ir con Zed o Mulan. Esto enfureció a Galbraith, quien la interrumpió antes de decir que solo bromeaba. Él le dijo que le había comprado esa taza verde porque a ella le gustaba, y le pidió que no hiciera eso, es decir, que no dependiera de otros hombres, lo que hizo reír a Melfi por su comportamiento. Galbraith luego le pidió que tampoco se riera de lo que él decía. Melfi empezó a preguntarse sobre la vida de Galbraith en su tierra natal y pensó en cómo todos sus caballeros lo amaban y respetaban. Mientras seguían volando, Melfi le preguntó a Galbraith cuántas ciudades había en su país. Él le dijo que tenían 30 ciudades 17 años atrás, pero ahora solo quedaban 12. Melfi pensó que la reducción debía haberse debido a la sequía y una hambruna severa. Galbraith dijo que a ese periodo lo llamaban los desastres naturales. Durante ese tiempo, el antiguo duque había muerto, y Galbraith fue nombrado en su lugar. Esto conmocionó a Melfi, ya que la muerte de un duque en una hambruna le parecía extraña. Pensó que quizás había fallecido por una enfermedad o un desafortunado accidente. Galbraith le explicó entonces a Melfi que una gran cantidad de monstruos había aparecido en el bosque Ersani y no habían podido matarlos. El poder mágico de los monstruos creció rápidamente, logrando rodear toda la ciudad. Melfi no había imaginado que las cosas estuvieran tan mal. Galbraith también le dijo que el duque anterior había cumplido su deber por completo, pero perdieron a muchos caballeros, aunque ninguna otra nación sufrió daños. Melfi luego preguntó por los caballeros de otros países, y por qué el rey no había solicitado refuerzos. Galbraith confirmó que el rey sí había pedido ayuda, pero como la catástrofe había afectado a toda la nación, nadie tenía fuerzas de sobra. Desde entonces, todos los caballeros habían jurado dedicar sus vidas al reino. Alguien tenía que mantener ese juramento, y los caballeros que lo veían como un modelo a seguir
basaron su juramento en esa promesa, arriesgando sus vidas cada vez que se enfrentaban a cualquier monstruo para defender su reino y evitar otro desastre. Juró por las almas de todos los caballeros que habían perecido. Melfi quedó completamente impactada por esto y comprendió que Galbraith estaba dispuesto a entregar su vida en cualquier instante con tal de proteger su amado reino. Ella le advirtió que no sonriera al hablar de perder su propia vida, y que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, lo permitiría. Ella rememoró la muerte de su madre, quien se había entregado a su destino de una forma muy similar. Melfi afirmó que proseguiría con su incansable búsqueda, con el fin de que nadie más tuviera que padecer un sufrimiento así jamás. Acto seguido, Galbraith tomó la mano de Melfi con delicadeza y le suplicó que lo perdonara por no haber valorado su propia existencia como debía, pero Melfi con ternura le sostuvo la mano, la besó suavemente y le aseguró que estaba completamente convencida de que el círculo mágico que ella buscaba con tanto ahínco le sería de gran utilidad, y que haría absolutamente todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo a él y a los demás valientes caballeros. Le pidió encarecidamente que cambiara su forma de pensar sobre el sacrificio de su vida. Galbraith le dijo a Melfi que su deber era protegerla a ella y mantenerla a salvo de cualquier daño. Melfi le respondió que ella también deseaba protegerlo a él, pero que sus métodos y caminos eran diferentes, y que además quería proteger a muchas otras personas. Galbraith estaba a punto de decir algo más, pero Melfi le pidió que por favor no le dijera que aquello era imposible de lograr. Ella le afirmó con total convicción que sí podía hacerlo. Galbraith le dijo que simplemente no quería que ella sufriera ningún daño, que sus palabras le llenaban el corazón de una calidez muy especial, y le pidió con dulzura que no llorara. Melfi entonces lo abrazó con fuerza, y él le confesó que no quería dejarla triste, que era solo algo que siempre había dado por sentado en su vida. Luego, él le comentó que era simplemente una vieja historia, y le preguntó si le gustaría escucharla. Melfi le pidió que le contara un poco más sobre sí mismo, pero Galbraith comenzó a reflexionar para sus adentros, debatiéndose entre el deseo de compartirlo todo y la necesidad de guardárselo para sí mismo. A pesar de que estaban comprometidos, él no quería decepcionarla en absoluto. Entonces le dijo que no había nada que pudiera cambiar el pasado, pero que deseaba que ella supiera quién era él en realidad. Melfi se inclinó con atención para escuchar. Galbraith le reveló que era el segundo hijo del antiguo rey de Long Días y que tenía un hermano mayor llamado Maxim, quien poseía el mismo cabello y los mismos ojos que el rey Maximus. Cuando se encontraban a solas, Galbraith le dijo a Maxim que era verdaderamente asombroso, que los maestros y las doncellas comentaban que era muy inteligente y que aprendía con una rapidez impresionante. Maxim le respondió que le alegraba mucho oír eso, pero Galbraith le confesó que siempre perdía el control de su poder mágico y terminaba destruyendo partes del castillo, lo cual le causaba una gran vergüenza. Maxime le comentó que eso hacía que Galbraith fuera más torpe que el resto de las personas. Después de aquel incidente, Galbraith se entrenó con uno de los instructores y ocurrió una enorme explosión. El maestro le recordó que le había advertido en numerosas ocasiones que tuviera mucho cuidado al utilizar su poder. El color de los ojos de Galbraith cambió drásticamente, sintió un dolor intenso, se desplomó y volvió a tener fiebre. Melfi sintió un gran temor por él al escuchar aquello, dándose cuenta de lo peligroso que podía ser perder el control de su magia, pues podría incluso matarlo si la fiebre no cedía a tiempo, pero Galbraith le aseguró que estaba bien y dedujo que ella había estado preocupada por él la noche anterior precisamente por esa razón. Continuó contándole a Melfi sobre su pasado, diciendo que una vez que se volvió lo suficientemente fuerte como para manejar la magia que residía en su interior, el único lugar que le quedaba en el castillo era junto a los caballeros. Allí conoció a Caius, quien le dijo a Galbraith: «Así que tú eres el príncipe incontrolable», y le comentó que el personal y los sirvientes le tenían miedo. Aunque Caius a menudo lo criticaba, fue el primero en ofrecerle su lealtad incondicional. Volviendo al presente, Galbraith le comentó a Melfi que Caius podría haber seguido los pasos de su padre y haberse unido a la Guardia Real, pero en lugar de eso, eligió seguirlo fielmente hasta las tierras de Galbraith, demostrando una lealtad inquebrantable. Melfi pensó que era una historia verdaderamente maravillosa. Galbraith la trajo hacia sus brazos y le preguntó si sentía frío. Luego, si quería escuchar el resto de la historia, le advirtió que no era una muy agradable. Melfi preguntó: «¿Te refieres a lo que sucedió hace 17 años, acaso? ¿Acaso no son esos secretos de estado de gran importancia?». Pero a Galbraith no le importó contárselo, diciendo que su compromiso contaba con la aprobación del mismísimo rey. Melfi pensó que era muy afortunada, pero Galbraith le respondió que él era el sorprendido por ello, pues nunca había tenido la intención de casarse con nadie en particular, pero cambió de opinión después de conocerla a ella. Continuó hablando de su pasado, diciendo que su padre lo había elegido y lo había nombrado como el segundo duque para vigilar a su hermano mayor, quien era el siguiente en la línea de sucesión al trono, con el fin de prevenir cualquier disputa por la sucesión, pero en aquel momento el reino se había debilitado considerablemente debido a una sequía y una hambruna que azotaron la región con gran fuerza. Los nobles estaban al borde de una rebelión. Algunos nobles apoyaban medidas estrictas para nombrarlo príncipe heredero y enviarlo a atacar otras naciones, deseando expandir sus tierras a través de la conquista bajo el nombre de un príncipe dotado mágicamente. Esto provocó un conflicto interno muy profundo entre aquellos que apoyaban y aquellos que se oponían a las guerras, y el padre de Caius fue uno de los que cayeron durante ese difícil periodo. Galbraith comenzó a escuchar a los sirvientes hablar sobre la escasez de alimentos y agua, y sobre monstruos que atacaban la ciudad sin piedad. Corrió hacia su hermano Maxim y le dijo que iba a actuar y que tomaría el nombre de Galbraith para que su hermano pudiera convertirse en rey, diciendo que no podían permitir que la tragedia se repitiera de nuevo. Maxim quedó atónito por las palabras de su hermano menor, luego lo abrazó con fuerza y le dijo: «Está bien, mi querido hermano, así será». Más tarde, Maxim y su hermano se dirigieron a los nobles y anunciaron que el príncipe había renunciado al trono y que Maxim se convertiría en su sucesor, prometiendo poner fin al sufrimiento lo antes posible. Después de varios años, Galbraith se reunió con Maxim y Galbraith le dijo que la caza de monstruos no podía ser el único propósito para los caballeros de la ciudad, que necesitaban algo más. Él quería darles un propósito mucho mayor. Maxim estuvo de acuerdo en que Galbraith tenía razón y preguntó: «¿Qué tal si se ganan un puesto en la Guardia Real después de 5 años de servicio, por ejemplo?». Galbraith pensó que eso fortalecería enormemente sus filas y su moral. Entonces Zed comentó que estaban explorando posibles usos para los monstruos que cazaban.
Galbraith explicó que algunos monstruos eran fuentes de materiales muy raros y valiosos, por lo que sería un desperdicio simplemente deshacerse de ellos. Seth añadió que las partes valiosas incluían cuernos, garras y pieles, y que sería muy inteligente comprar cualquier cosa que fuera útil. Maxim descubrió que, dependiendo de la calidad de los materiales, incluso podría venderlos por sumas considerables de dinero. Galbraith y Maxim llegaron a un acuerdo satisfactorio, y luego regresaron al presente, a su conversación actual. Melfi se sorprendió de que esto hubiera sucedido, y Galbraith le dijo que no se suponía que pasara, pero que ocurrió, solo porque él y el rey eran hermanos. Ella pensó para sí misma, así que así fue como sucedió todo, y le dijo a Galbraith que, aún así, era un sistema verdaderamente genial y muy efectivo. Funcionaba porque muchos monstruos vivían alrededor de Galbraith, y él también contaba con caballeros muy fuertes para exterminarlos. Galbraith confirmó que esta era exactamente la razón por la que continuaba cazando monstruos, pues protegían el reino de esta manera tan particular. También le dijo que si otra catástrofe ocurría, él entregaría su vida sin dudarlo. Pero Melfi le sugirió a Galbraith que, en lugar de sacrificarse a sí mismo, deberían buscar otra manera de lidiar con el desastre en sí, de una forma más inteligente. Galbraith le preguntó si eso era siquiera posible de lograr. Melfi le respondió que los monstruos seguían aumentando en número y que había un límite en la cantidad que se podía cazar. Galbraith sintió que alguien tenía que enfrentarlo de todos modos. Melfi le preguntó si realmente planeaba sacrificarse, aunque ella no quería eso en absoluto, de ninguna manera. Ella le explicó que si su nueva investigación sobre la extracción de magia de criaturas vivas, o más bien, la extracción de toxinas mágicas, tenía éxito, entonces los monstruos podrían dejar de perder el control y de atacar a las personas. De esa manera, él ya no tendría que arriesgar su preciada vida. Melfi también comentó que si aprendía a extraer toxinas mágicas mientras la criatura aún estaba viva, incluso podría preparar carne deliciosa de los monstruos enloquecidos. Galbraith quedó asombrado por sus palabras y la besó en la cabeza, lo que la hizo sonrojarse profundamente y con mucha intensidad. Galbraith se rió de su reacción y la provocó con picardía. Después de la pasión que acabas de mostrarme, ¿cómo se supone que voy a contenerme, dime? Melfi se enojó y le dijo que estaba hablando muy en serio, pero Galbraith le respondió que ahora estaba pensando en cómo vivir su vida junto a ella, lo cual la dejó completamente atónita y sin palabras. Ella le dijo, «No te burles de mí, por favor». Luego, él le pidió que mirara detrás de ella y le informó que estaban a punto de llegar en solo unos momentos, que ya habían alcanzado su ciudad y que ahora estaban sobrevolando el bosque Ersini, el cual era inmenso y requería un mapa para poder navegarlo con seguridad. Melfi quedó asombrada por el tamaño colosal del bosque, el cual además estaba infestado de monstruos peligrosos. Pero Galbraith le explicó que la tierra contenía mineral mágico, líneas ley y recursos valiosos enterrados muy profundamente bajo tierra, esperando ser descubiertos. Debido a que el suelo y el aire estaban completamente llenos de magia, solo los monstruos podían sobrevivir allí. Melfi quedó en shock. ¿Así que solo viven monstruos en este bosque tan peligroso? Pensó para sí misma. Eso es increíblemente arriesgado y aterrador. Galbraith entonces le pidió que mirara el río Galbraith, el más grande que tenían, y le habló de otro río en el este que desembocaba en él, ramificándose en 3 direcciones desde ese punto. Melfi preguntó si todos los ríos convergían en una sola área. Galbraith le respondió que este lugar era muy especial y señaló una ubicación, explicándole que la nieve derretida de los lejanos prados de Galbraith fluía bajo tierra hasta resurgir justo allí, en ese punto específico. También le comentó que durante el desastre de hace 17 años, todo esto se había secado por completo, sin dejar rastro de agua. Melfi pensó para sí misma que un río seco ya era algo verdaderamente notable. Con razón el mariscal Deer nunca tuvo una oportunidad real, reflexionó. Se preguntó si el duque conocía la razón detrás de la sequía tan generalizada y devastadora. Estaba a punto de preguntarle a Galbraith cuando él le indicó que se sentara correctamente, advirtiéndole que su posición actual podría poner su vida en grave peligro. Cuando ella lo hizo, Galbraith recibió un mensaje de uno de los caballeros informando sobre un gran grupo de monstruos Bergenon muy cerca de ellos. Galbraith y Melfi miraron detrás de ellos y vieron que, en efecto, había muchísimos. Galbraith dijo que tomaría el mando y que necesitaba 2 caballeros sin carga para cubrir la retaguardia. Preguntó quién se ofrecería como voluntario, y Seth respondió que él y Eric se encargarían de esa importante tarea. Cambiaron de posición y se movieron hacia atrás para la defensa. Melfi miró hacia atrás y vio que los monstruos se acercaban cada vez más, lo cual, extrañamente, la hizo feliz al ver tantos de ellos. Cuando Galbraith se dio cuenta de que su número estaba creciendo, ordenó a los caballeros que se acercaran lo más posible y le entregó a Melfi un visor de viento para que se lo pusiera. Él también se puso uno y le dijo, «Lo siento mucho por lo que está pasando, pero así son las cosas aquí en Galbraith, es nuestra realidad». Melfi le respondió que estaba bien, y le preguntó si esas criaturas eran monstruos y si eran de los que volaban por el cielo. Galbraith le explicó que eran monstruos llamados Bergenon, los cuales utilizaban un hechizo de caza para atacar en manadas. Tendría sentido si tuvieran un solo jinete, pero era muy raro que atacaran mientras viajaban en grupos, lo cual era inusual. Melfi pensó para sí misma que este era el primer monstruo que encontraba que no estaba descrito en sus libros. Dijo que le encantaría comérselos, pero que no quería hacer comida por ellos. Justo en ese momento Galbraith recibió un mensaje de los caballeros, diciendo que estaban completamente listos para la acción. Le dijo a Melfi que se sujetara con mucha fuerza, y le preguntó si estaba lista para lo que venía. Luego desató su poder, lanzando un hechizo de velocidad que lo hizo acelerar a través del aire, seguido de cerca por los caballeros detrás de él. Pero Melfi vio el suelo acercarse peligrosamente, y sintió como si estuviera a punto de estrellarse contra él en cualquier momento. El miedo la invadió por completo, paralizándola, pero de repente Galbraith se elevó en el aire con gran maestría, y Melfi estaba tratando de idear una solución rápida. Comenzó a mirar a esos monstruos como si fueran a ser muy buenas comidas para ellos y que podrían cocinarse de más de una manera, ya que eran aves, pero entonces se dio cuenta de que los monstruos probablemente los veían a ellos de la misma manera, y eso la puso aún más nerviosa y ansiosa. Los monstruos seguían persiguiendo a Galbraith y a los soldados sin descanso, y fue entonces cuando Galbraith les dijo a sus hombres que los atacaran con toda su fuerza. Le dijo a Melfi que iban a acelerar aún más su velocidad, pero Melfi no estaba preocupada en absoluto y sintió como el poder mágico de Galbraith aumentaba considerablemente. Entonces Galbraith aceleró con gran ímpetu. Por otro lado, los soldados seguían atacando a los monstruos, y Mulan sintió que no podía concentrarse debido a la alta velocidad, y Seth tampoco lograba manejar la situación.
Seth le sugirió a Galbraith que aterrizaran y atacaran desde tierra, pero Galbraith se negó rotundamente porque eso no les daría ningún resultado real y significativo, y tenían que alcanzar la línea defensiva lo antes posible. Melville se dijo a sí misma que no estaban atacando por su culpa, ya que era difícil para Galbraith escapar de los monstruos, y también pensó que los dragones no podían atacar porque estaban cargados con sus pertenencias. También se dijo a sí misma que no era inútil, pero que seguía siendo una carga para ellos. Pensó que si lanzaba sus pertenencias hacia los monstruos, eso los dispersaría. Le sugirió la idea a Galbraith, pero él se negó rotundamente a aceptarla. Entonces ella le dijo que la bolsa estaba llena de trampas explosivas, pero no pudo terminar de hablar debido al fuerte viento que soplaba, y Galbraith le dijo que no hablara para que no se lastimara. Pero Melville sugirió que podrían atacar usando el sello que había en su bolsa, y Galbraith también se negó a eso. Melville, sin embargo, era muy terca y persistente. Galbraith la abrazó con ternura, le susurró al oído con una sonrisa en el rostro, y le dijo que había caballeros esperándolos en la línea defensiva, que no debía preocuparse en absoluto. Melville se dijo a sí misma que él estaba sonriendo así, solo para hacerla sentir segura, pero que ella tenía que ayudarlo, y comenzó a pensar de nuevo con determinación. Abrió su bolsa y comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera ser de ayuda, y encontró una copa que era el pasaje de niebla. Había querido usarla para drenar su magia, pero ya estaba llena y contenía la sangre de Shanice, por lo que no podía absorber nada más en ese momento, pero recordó cuando Galbraith le dijo que esto podría usarse para crear un arma destructiva de gran poder. Aún así, vio que simplemente lanzarla no generaría tanta fuerza, y había muchísimos monstruos, y esa botella no sería suficiente para todos ellos. Entonces recordó que Galbraith podía usar un hechizo de fuego, y que si lo usaba podrían preservar el poder mágico. Entonces Melville sacó algo más de su bolsa. Mientras tanto, por el otro lado, los monstruos aún no se habían rendido, lo cual molestaba mucho a Mulan, pero Melville comenzó a prepararse con gran determinación para aniquilar a los monstruos. Iba a escribir cada hechizo que conocía y convertirlo en un círculo mágico de gran poder. Y quería escribir el nombre completo del duque, pero se dio cuenta de que no sabía su nombre completo, lo cual la dejó completamente sorprendida, así que Melville le preguntó a Galbraith su nombre completo, y cuando él lo dijo, Melville lo escribió en el recipiente. Después de eso, puso el recipiente en la boca de Galbraith para que él pudiera lamerlo. Pero cuando Galbraith vio el recipiente le dijo, ¿es esta la sangre de Xanis acaso? Melville le respondió, por supuesto que sí, y que había escrito todos los hechizos que conocía. Galbraith tomó el recipiente y comenzó a leer el hechizo, lo cual lo hizo reír, y le dio una palmada en la cabeza a Melville. Luego se hizo un corte y le dijo que no se preocupara, que no se había cortado demasiado profundo, así que aún podía pilotar con seguridad. Puso su sangre en el recipiente y sobre los hechizos mágicos, y le preguntó a Melville si ella era quien había ideado todo esto. Se sintió muy feliz de que fuera ella quien lo hubiera hecho. Melville sostuvo la mano herida de Galbraith y le pidió que la dejara curar su herida de inmediato. Galbraith se acercó más a ella, y le dijo que terminaría esto rápidamente para que eso pudiera suceder. Luego informó a los soldados que se estaba moviendo hacia la retaguardia y que todos subirían desde atrás. Le dijo a Melville que tomara el frente, a Seth a la izquierda y a Eric a la derecha. Le dijo a Mulan que se mantuviera en su posición hasta que él llegara a su lado. Entonces Galbraith se acercó a Mulan y le pidió que actuara como cebo para los monstruos. También le dijo que lanzara aceleración sobre sí mismo y que rompiera sus filas con determinación. Mulan estaba listo para hacerlo, pero Galbraith le dijo, «Idiota, ¿de qué sirve hacer eso si mueres en el intento?», y le ordenó que abriera paso manteniéndose con vida. Eso sorprendió a Mulan, pero Galbraith le dijo que él los distraería y usaría ese recipiente, y que iba a quemar a esas aves hasta convertirlas en cenizas. Le dijo que tan pronto como lograra pasar, debía alejarse lo más posible de la bandada y volar más alto. Entonces Galbraith les dijo a todos que subieran y aceleraran. Cuando hicieron eso, Galbraith le dio la señal a Mulan para que se moviera. Mulan se dirigió hacia los monstruos, y Galbraith vio que era el momento de atacar, y que estos monstruos iban a pagar un precio muy alto por haberlos agotado, y también por haber asustado a Melville. Cuando Mulan se separó de la bandada de monstruos, Galbraith lanzó el recipiente, pero una de las aves se lo tragó, lo cual sorprendió a Melville. Galbraith le dijo que no se preocupara y que cerrara los ojos. Luego una enorme explosión se desató en medio de la bandada de monstruos. Galbraith dijo que todos los hechizos estaban a punto de activarse ahora, lo cual dejó a Melville en shock, y ella le preguntó a Galbraith si estaba bromeando o no, lo cual hizo reír a Galbraith con ganas. Él dijo, «Mi prometida nunca me decepciona, jamás», y le dijo que se animara porque iba a hacer un trabajo excelente en su ciudad. Eso dejó a Melville atónita, pero Galbraith le explicó que normalmente sería imposible crear un círculo mágico bajo esas condiciones, y que este sería su pequeño y preciado secreto. Después de eso miraron el recipiente, y los hechizos se activaron, causando una explosión masiva y devastadora. Zaid pensó que esto era una masacre excesiva en términos de aniquilación, mientras que Galbraith estaba feliz de que los monstruos hubieran sido volados en pedazos, completamente destruidos. Entonces Mulan se acercó a Galbraith y le dijo, «Eso fue realmente asombroso, increíble». Milfi saludó a Mulan con la mano, y él hizo lo mismo en respuesta. Mulan les dijo, «Estuvo cerca, muy cerca». Pero no pudo terminar sus palabras debido a la intensidad de la luz que emanaba de los hechizos. Milfi miró el fuego y pensó que ahora se habían convertido en pedazos, completamente desintegrados. Luego continuaron volando pacíficamente de nuevo, pero Melfi quedó sorprendida por algo inesperado. Galbus le preguntó a Melfi, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Melfi le respondió que estaba bien, pero que no podía creer lo que Galbus había hecho, pero Galbus le dijo, ¿de qué estás hablando exactamente? Y le dijo que fue su propia inteligencia y astucia lo que los había salvado a todos. Melfi se dijo a sí misma que no había esperado esto en absoluto, que se había estado concentrando tanto en cocinar monstruos que no había pensado en la energía mágica extraída como un subproducto y que podría usarse como un arma para destruir naciones enteras. No podía creer que le hubiera tomado tanto tiempo darse cuenta de algo tan obvio. Entonces Melfi le preguntó a Galbus, ¿crees que mi investigación está prohibida? ¿Que no debería hacerla?
Esto molestó a Galbraith, y él le dijo que no permitiría que nadie la regañara y que ella podía dedicarse a su oficio con total libertad, pero que tenía beneficios más allá de la fabricación de armas. Él le dijo que el poder mágico almacenado en los viales podría usarse para alimentar hornos, como ella siempre hacía, y que no estaba preocupado por absolutamente nada. Le aseguró que sería muy útil en su vida diaria y que también podrían probarlo en su ciudad, para ver sus beneficios. Añadió que encender una chimenea generalmente necesitaba pedernal o magia, y que los viales podrían ser un sustituto perfecto para eso. Además de eso, necesitaban luz durante sus largas noches de invierno. Milfi pensó que Galbraith tenía razón y le preguntó: si dividimos la energía mágica en pequeñas cantidades, ¿eso ayuda a facilitar la vida de las personas, a hacerla más sencilla? Galbraith lo confirmó con una sonrisa, y dijo que estaba seguro de que la gente estaría muy feliz con ello. Milfi se dijo a sí misma que Galbraith tenía razón, que no era necesario fabricar un arma, y que podían usarlo para mejorar la vida de las personas de muchas maneras. Ella recordó cuando solía preparar magia en su propio país, y cómo nadie le importaba a ella ni su investigación, y cómo la energía mágica que recolectaba tenía que ser desechada o liberada naturalmente, y que los monstruos eran una mina de alimentos y otros recursos valiosos. Entonces miró a Galbraith y dijo que él no solo se preocupaba por su investigación, sino que también le estaba mostrando un nuevo camino en el horizonte, una nueva perspectiva. Ella le dio las gracias, sintiéndose inmensamente feliz. Galbraith le preguntó de qué estaba hablando, y le dijo que habían sobrevivido gracias a ella sin sufrir ningún daño, y que era él quien debería estar agradeciéndole a ella. Milfi dijo que el hechizo dependía de la fuerza de quien lo lanzaba, y que él era el único capaz de activar ese círculo mágico distorsionado con tal poder. Galbraith se rió, y le dijo que este era el resultado de su trabajo en equipo, y afirmó: mi prometida está haciendo un trabajo excelente, magnífico. Melfi dijo que la próxima vez lo haría más pequeño, para que fuera más manejable. Galbraith pensó que era una muy buena idea, y también pensó que podrían ir a cazar monstruos juntos, en equipo. Esto dejó a Melfi completamente asombrada y maravillada, y ella comenzó a imaginarse a los dos cazando monstruos juntos, compartiendo esa emocionante aventura. Se preguntó a sí misma con sorpresa: ¿de verdad iré de caza con él? Cuando le preguntó de nuevo, él le dijo: por supuesto, te dejaré venir conmigo, lo que hizo que Melfi se sintiera feliz de nuevo al tener eso confirmado. Él le dijo que las colmenas de Gumbinier eran grandes en esta época del año, y que las frutas Sakir también se acercaban a su temporada, lo que hizo que Melfi rebosara de alegría. Ella dijo: todas esas cosas están en el bosque Ersini, por supuesto, ¿verdad? Y comenzó a explicar todo sobre esas cosas, porque las conocía todas y había leído sobre ellas antes. Galbraith dijo que se alegraba de que Melfi se sintiera mucho mejor. De repente, Caius se acercó a ellos, llamándolos y preguntándoles qué había causado esa explosión. Pero cuando Milfi vio el águila brillante que Caius montaba, quedó completamente asombrada. Galbraith le dijo a Caius que era bueno que hubiera venido y le informó que Milfi se había encargado de los monstruos. Caius se sorprendió de que Milfi hubiera participado en esto, luego se quedó en shock y les preguntó si él era quien había causado esa explosión. También le preguntó cómo pudo usar un hechizo tan imprudente en presencia de Milfi, pero Galbraith le preguntó a Caius: ¿no fue genial? Esto volvió a sorprender a Caius. Milfi se dijo a sí misma que ella era quien había creado ese hechizo imprudente y violento del que Caius hablaba. Luego Caius dijo que esos monstruos habían estado actuando de forma muy extraña, pero Milfi no era una caballero, y que su hechizo de aceleración por sí solo debió haberla agotado mucho. Sin embargo, ella no había mostrado ninguna vacilación, pero Milfi dijo que le había dicho a Galbraith que no le importaba. Caius dijo: incluso si ese es el caso. Entonces Melfi se disculpó con Caius. Después de eso, un grupo de caballeros de Galbraith también se reunió y vio que Melfi estaba allí y comenzaron a elogiarla, lo que hizo que Melfi se sintiera avergonzada. Galbraith intentó esconder a Milfi y les dijo que dejaran de mirar fijamente. Se sintió realmente molesto y les ordenó que se callaran. Cuando se acercaron al castillo, Milfi le preguntó a Galbraith: ¿vives aquí? Galbraith le dijo que el edificio central era suyo, y que el lugar grande no era realmente necesario, pero que ella podía usar cualquier habitación que deseara. Melfi preguntó si este era su castillo, y dijo que habría creído que era un castillo real si él se lo hubiera dicho. Galbraith dijo que esto era una ciudad, y que generaciones atrás había sido construida para luchar contra monstruos, y después de años se había expandido y convertido en la ciudad que ella estaba viendo ahora. Él dijo que esta era su fortaleza, y algunos la llamaban la ciudad fortaleza. Milfi dijo que si esta era la ciudad fortaleza, entonces los monstruos del bosque debían estar atacándola desde todas direcciones. Galbraith le dijo que a veces, y explicó que la mayoría de los monstruos vivían en las praderas y acechaban los carruajes que viajaban por las rutas comerciales. Aún así dijo, sus vidas diarias no eran tan peligrosas como solían ser. Pero Melfi vio que los muros eran realmente sólidos, y recordó su propio país donde no había muros sólidos como estos en absoluto. Galbraith dijo que el bosque solía estar más cerca antes de que redujeran su línea defensiva, y que la gente se había reunido naturalmente aquí porque los duques anteriores lo habían convertido en su base, y que el miedo constante a los ataques de monstruos fue lo que había dado forma al lugar. Él le dijo que hace 17 años los supervivientes del desastre habían acudido en masa aquí. Milfi vio rastros de marcas mágicas y que el suelo estaba muy quemado, y se dijo a sí misma que el duque había usado su propia magia para asegurar su territorio y proteger a la gente del pueblo. Entonces Galbraith le dio una palmada y le dijo que ya no era tan malo y que no había nada de qué preocuparse. Luego Mulan y Seth se acercaron a Galbraith desde ambos lados. Mulan le dijo a Milfi que ahora se sentía cansada por este viaje, pero que Seth estaba feliz de tenerla con ellos. Galbraith dijo que iban a aterrizar y le pidió a Mulan que les dijera que abrieran la puerta militar. Abrieron la puerta y Caius se acercó a Galbraith y le dijo que esperaría en el edificio principal. Luego se fue. Galbraith entró por la puerta y después de eso le dijo a Milfi que había una barrera mágica en el cielo sobre ellos.
así que entrarían desde abajo. También le dijo que consumía grandes cantidades de energía mágica, por lo que no podía mantenerse permanentemente, y que pensaba que la habían puesto por los monstruos voladores. Milfi le preguntó a Galbrus si era posible que lanzaran otro ataque. Galbrus no lo sabía, pero tenía que ser cuidadoso todos los días. Luego le dijo que finalmente habían llegado y entraron en la ciudad, lo que dejó a Milfi asombrada. Había gente saludando a Milfi y ella les devolvió el saludo, aún maravillada por lo hermosa que era la ciudad